A veces los corazones más rotos se reconocen entre sí en el silencio. En un pueblo minero olvidado, el silencioso sufrimiento de una niña finalmente llama la atención del único hombre que aún recuerda lo que significa proteger a los inocentes. Clara Ara, de 7 años, tiene moretones que ningún niño debería tener, ya que vive bajo el yugo de su cruel madrastra. Hank Dalton es un vaquero viudo que vive solo con su perro Baste a las afueras del pueblo, pero cuando es testigo del dolor de Clara una fría tarde, algo se remueve en su alma curtida. Lo que descubre sacudirá los cimientos de este pueblo. Cuando la ley falla y las personas buenas guardan silencio, ¿qué hará un viejo vaquero para salvar a una niña que no tiene a nadie más? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La ciudad de Richline se encontraba en un valle entre montañas nevadas como un recuerdo olvidado. En otro tiempo había sido importante. Las minas eran ricas en plata y hombres de todas partes acudían con sueños de fortuna. Pero eso había sido hacía ya 30 años. Las vetas se habían agotado, la empresa se había marchado y la mayoría de la gente la había seguido. Lo que quedaba era un conjunto de edificios desgastados, una única carretera embarrada y unas 200 almas demasiado obstinadas o demasiado pobres para marcharse. El invierno mantenía al pueblo bajo su yugo que no se aliviaría hasta abril. La nieve se acumulaba en los tejados y se amontonaba contra las vallas. El humo salía de las chimeneas en finas columnas grises que el viento dispersaba antes de que llegaran al cielo. Las montañas se alzaban por todos lados, hermosas e indiferentes, con sus picos afilados contra el azul invernal. Hank Dalton vivía en las afueras del pueblo, donde el camino daba paso al campo abierto. Su propiedad no era gran cosa, una pequeña cabaña que él mismo había construido, un granero ligeramente inclinado hacia la izquierda, un gallinero y unas pocas hectáreas de pinos y pastos cubiertos de nieve. Tenía 62 años, aunque la gente decía que parecía mayor. El trabajo duro y los recuerdos aún más duros habían tallado líneas en su rostro como el agua en la piedra. En su juventud había sido vaquero y había trabajado en ranchos de Montana y Wyoming. Esa vida le había dado una espalda recta, manos fuertes y una forma tranquila de moverse por el mundo. No malgastaba palabras ni movimientos. Todo lo que hacía era deliberado con un propósito. Hace 8 años enterró a su esposa Sara en la colina detrás de la cabaña, bajo un pino que a ella le encantaba. El cáncer se la llevó lentamente durante 2 años y Jen vio cómo la luz se apagaba en sus ojos como a la puesta de sol. Cuando ella murió, algo en él también murió. O tal vez se durmió. No sabía decirlo con certeza. Nunca tuvieron hijos. Dios sabe que lo intentaron. Sara había perdido 3 bebés antes de que perdieran la esperanza. Cada pérdida había sido una pequeña muerte, un futuro borrado, pero Sara había conservado su calidez, su forma amable de ver lo bueno en las cosas. Hank había aprendido a vivir con el vacío, llenando sus días con trabajo y sus noches con agotamiento. Ahora vivía solo, excepto por Baste. El perro era un blue heeler de 10 años, con un pelaje gris y negro y unos ojos que parecían entender más de lo que un perro debería. Hank lo había comprado cuando era un cachorro al año siguiente de la muerte de Sara, y el perro se había convertido en su sombra, su compañero, su razón para seguir adelante por las mañanas cuando la soledad lo ahogaba. Los días de Hank seguían un patrón. Se levantaba antes del amanecer, alimentaba a las gallinas, cortaba leña, se ocupaba de las reparaciones que siempre eran necesarias. Se mantenía mayormente aislado. Una vez a la semana iba al pueblo a comprar provisiones, harina, café, comida para las gallinas. Hablaba educadamente con los tenderos y saludaba con la cabeza a los vecinos, pero no se entretenía. Volvía a casa antes de que la soledad en los ojos de los demás le recordara la suya propia. Por supuesto, ya había visto a la niña antes. Clara Ara, en un pueblo de este tamaño conocías a todo el mundo, aunque no hablaras con ellos. Era pequeña para tener 7 años, delgada como una rama de sauce, con el pelo oscuro, normalmente enredado, y unos ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Tenía una forma de moverse por el pueblo como si intentara pasar desapercibida, pegada a los edificios, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, no solo por el frío. Su padre había sido Thomas Hattes, un hombre decente que trabajaba en las minas hasta que un accidente se lo llevó hace 2 años. Un derrumbe, dijeron, 3 hombres murieron, Thomas entre ellos. Su esposa, la madre de Clara, había muerto al dar a luz a la niña. Ser Clara había sido criada solo por su padre hasta que ese derrumbe en lo profundo de la montaña la dejó huérfana a los 5 años. Fue entonces cuando Martha entró en escena. Martha Yates era la media hermana de Thomas, aunque había conservado su apellido de soltera. Tenía unos 40 y tantos años de rasgos afilados y cabello canoso que llevaba peinado hacia atrás con severidad. Dirigía un negocio de costura desde su casa, remendando ropa, lavando ropa y confeccionando ocasionalmente vestidos para bodas o funerales. Nunca se había casado y los chismes del pueblo decían que era porque había amado a Thomas antes de que apareciera su esposa. Hank no podía decir si eso era cierto,
pero había algo amargo en Marta, algo duro y resentido que se reflejaba en la expresión de su boca y en la frialdad de sus ojos. Había acogido a Clara después de la muerte de Thomas. Lo llamaba deber cristiano. La niña no tenía dónde ir, ni otra familia, y el orfanato del condado estaba abarrotado y a un día entero de viaje. Así que Marta se convirtió en la tutora de Clara y la gente pensó que era un acto de bondad. Pero Hank tenía sus dudas, se fijaba en cosas. En cómo Clara se sobresaltaba cuando la gente se movía demasiado rápido cerca de ella, en cómo llevaba mangas largas incluso en verano, en las veces que venía al colegio con moratones en los brazos que se explicaban como torpeza, como caídas, en cómo nunca sonreía, nunca jugaba con otros niños, nunca mostraba la luz que debería haber en los ojos de un niño. La mayoría de la gente de Ridgeline había aprendido a ignorar las cosas desagradables. El pueblo llevaba tanto tiempo agonizando que la gente ahorraba energías para sus propios problemas. Si Marta era dura con la niña, bueno, criar a un hijo sola era difícil. Si Clara parecía infeliz, bueno, era huérfana. ¿Qué se podía esperar? Era más fácil mirar hacia otro lado, ocuparse de tus propios asuntos, decirte a ti mismo que interferir solo empeoraría las cosas. Hank entendía ese impulso. Él había pasado 8 años alejado del mundo, pero algo en la niña le inquietaba. Quizá fuera porque él y Sarah habían deseado un hijo con tanta desesperación. Quizá fuera porque Clara le recordaba a la hija que nunca habían tenido. O quizá fuera más sencillo que eso. Quizá simplemente reconocía el sufrimiento cuando lo veía. El pueblo agonizaba con cierta dignidad. En la calle principal había una tienda general regentada por la señora Henley, una mujer regordeta que conocía los asuntos de todo el mundo y los compartía libremente. Estaba la consulta del doctor Peterson, aunque tenía 70 años y le temblaban las manos. Estaba el salón, ahora siempre medio vacío. Una iglesia con un predicador visitante que venía 2 veces al mes. Una escuela de una sola aula donde la señorita Hartley enseñaba a 15 alumnos de entre 6 y 14 años. El sheriff Drummond mantenía la paz tal y como era. Tenía unos 50 años, sobrepeso, bigote gris y tendencia a evitar las confrontaciones. Había sido elegido porque nadie más quería el puesto y desempeñaba sus funciones con una especie de resignación cansada. Cuando surgían problemas, prefería hablar, mediar, animar a la gente a resolver sus diferencias en privado. La cárcel, una pequeña habitación adjunta a su oficina, no había retenido a nadie durante la noche en 3 años. Eran los vecinos de Hank, la gente que veía en sus viajes semanales a la ciudad. Eran buenas personas, en su mayoría cansada. Gente que se había quedado en un pueblo moribundo porque no tenía a dónde ir o porque marcharse era como rendirse. Fue a finales de enero cuando Hank empezó a fijarse realmente en Clara. Él estaba cortando leña en su jardín, una tarea que nunca terminaba en invierno, y ella pasaba por la carretera. Estaba sola, como de costumbre, caminando con dificultad por la nieve con unas botas demasiado grandes para sus pies. Llevaba algo apretado contra el pecho, incluso desde la distancia él podía ver que le temblaban los hombros, que estaba llorando. Se detuvo en medio del movimiento con el hacha en alto y la vio pasar. Ella no lo miró. Nunca miraba directamente a nadie. Simplemente siguió caminando con la cabeza gacha, dirigiéndose hacia la casa de Marta, en el otro extremo del pueblo. Baste ladró suavemente a los pies de Hank con las orejas hacia adelante, sintiendo que algo andaba mal. Lo sé, chico, murmuró Hank. Lo sé. Esa noche, sentado en su cabaña con una taza de café, enfriándose sobre la mesa, estudió la fotografía que había sobre la repisa de la chimenea. Era una fotografía tintada, descolorida por el paso del tiempo, en la que aparecían él y Sarah el día de su boda. Parecían tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Sarah sonreía. Esa sonrisa que siempre había hecho que su corazón se sintiera demasiado grande para su pecho. ¿Qué harías tú, Sarah? Le había susurrado a la fotografía. Tú siempre sabías lo que era correcto. La fotografía no respondió, pero él sabía lo que Sarah habría dicho. Le habría dicho que prestara atención, que confiara en sus instintos, que recordara que apartar la emigrada del sufrimiento te convertía en cómplice del mismo. Así que empezó a prestar atención. Se dio cuenta de que Clara rara vez iba al colegio. Cuando asistía, se sentaba sola y no hablaba menos que la llamaran. Se dio cuenta de que la casa de Marta estaba a oscuras la mayoría de las noches, pero a veces oía a gritos. La voz de Marta gritaba enfadada. Se dio cuenta de que Clara llevaba el mismo vestido raído día tras día, que su abrigo era demasiado fino, que parecía hambrienta más allá de haberse saltado alguna comida. Y se dio cuenta de que nadie más parecía darse cuenta. O si lo hacían, no les importaba lo suficiente como para actuar. La comprensión se apoderó de él como la nieve se posa en las montañas, lenta, pesada, ineludible. Si nadie hacía algo, esa niña estaría perdida, crecería destrozada o moriría. Y en cualquier caso, sería porque las personas buenas habían decidido que no era su problema. Hank había pasado 8 años sin ser el problema de nadie. Se había escondido del mundo, envuelto en el dolor y la soledad. Pero al mirar esa fotografía de Sarah, al recordar
recordar los hijos que nunca habían tenido al pensar en la niña de ojos brillantes, que Clara podría haber sido, que aún podría ser. Quizás sintió algo removerse en su pecho, un propósito. Así es como Sara lo habría llamado. Está bien, dijo en voz baja la cabaña vacía. Está bien, Vaste levantó la cabeza de donde estaba tumbado, junto al fuego, con las orejas erguidas. Gen se agachó y le rascó al perro detrás de las orejas. Puede que tengamos trabajo que hacer, viejo amigo, puede que hora de dejar de esconderse. A la mañana siguiente, Gen se asomó a la ventana y observó la carretera. Todavía estaba oscuro. El sol aún no había salido por las montañas, pero la luz de las lámparas brillaba en las ventanas de Marta. Vio movimiento allí, una pequeña figura visible solo por un momento antes de desaparecer de nuevo. Clara aún no sabía qué haría ni cómo lo haría, pero sabía con la certeza que le daban sus 62 años de vida que ya no podía mirar hacia otro lado. A veces los corazones más rotos se reconocen entre sí en el silencio, y a veces, cuando estás listo para renunciar al mundo, el mundo te da una razón para seguir adelante. Para Hank Dalton, esa razón pasaba todos los días por delante de su propiedad con unas botas demasiado grandes para sus pies, cargando con más dolor del que cualquier niño debería conocer. El cielo estaba teñido de púrpura por el atardecer cuando ocurrió el momento que lo cambió todo. Hank estaba junto a la carretera, cortando leña para el fuego de la mañana siguiente. Febrero había llegado frío y cruel, con vientos que atravesaban las capas de ropa y congelaban el aliento en los pulmones. Había estado trabajando sin descanso, con el ritmo familiar y meditativo de la chaguando oyó el llanto. No era un llanto fuerte, no era el llanto de un niño herido, ni la rabieta de uno cansado. Era un llanto silencioso, entrecortado. El sonido de alguien que había aprendido que llorar no servía para conseguir ayuda. Levantó la vista y la vio. Clara estaba a unos 30 metros por la carretera, avanzando hacia la casa de Marta. Incluso con la luz menguante podía ver que caminaba mal, cojeando, apoyándose en la pierna izquierda, llevaba el abrigo abierto a pesar del frío y algo contra su pecho con ambas manos. Mientras la observaba, tropezó, su pie se enganchó en algo oculto, bajo la nieve, quizás un bache en la carretera o simplemente el peso del cansancio, y cayó con fuerza. Lo que llevaba en las manos salió volando y cayó en la nieve a unos metros de distancia. Ella no se levantó de inmediato. Se quedó allí tirada en el camino, pequeña y encogida, y el sonido de su llanto se hizo más fuerte. Hank dejó el hacha. Vamos, amigo. El perro ya se estaba moviendo. Corría hacia Clara con las orejas hacia adelante y el rabo bajo, la postura que adoptaba cuando algo iba mal. Hank se acercó lentamente, como se acercaría a un animal herido. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Cuando llegó a su lado, ella estaba tratando de levantarse con la respiración entrecortada, que podía ser por sollozos o por dolor. Tranquila, le dijo Hank con suavidad. Tómate tu tiempo. Clara levantó la cabeza bruscamente y él vio su rostro de cerca por primera vez. Tenía los ojos rojos e hinchados, las mejillas pálidas, salvo por 2 manchas de color brillante causadas por el frío. Tenía un moratón a lo largo de la mandíbula, morado, amarillo y de varios días, y otro más reciente en la sien. Tenía el labio partido por un lado, pero lo que le detuvo el corazón fue la mirada de sus ojos. Puro terror. Lo siento, jadeó. Lo siento. No era mi intención. Me iré. Me voy. No has hecho nada malo, dijo Hank rápidamente, manteniendo la voz firme y tranquila. Solo quiero asegurarme de que no estás herida. Ha sido una caída bastante fuerte. Temblaba de frío, de miedo o de ambas cosas. Vaste se acercó y le tocó la mano con el hocico, gimiendo suavemente. Clara miró al perro y algo cambió en su expresión. Extendió la mano con cautela y tocó la cabeza de Vaste. Es Vaste, dijo Hank. Está preocupado por ti. ¿Estás bien? ¿Puedes levantarte? Clara sintió con la cabeza, pero no hizo ningún movimiento para levantarse. Estaba mirando fijamente la cosa que se le había caído de las manos. Un pequeño caballo de madera tallado, pero desgastado. Una de sus patas estaba completamente rota. Lo hizo mi papá, susurró. Es lo único que me queda de él, y ahora está roto, y ella se enfadará mucho. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Hank recogió el caballito de madera con cuidado. Se notaba que había sido bien hecho. Alguien le había dedicado tiempo y lo había tallado con amor. La rotura era reciente. La pata que faltaba estaba medio enterrada en la nieve cerca de allí. La recuperó. Se puede arreglar, dijo. Un poco de pegamento, un poco de lijado, quedará como nuevo. Clara lo miró con incredulidad y esperanza en sus ojos. De verdad, yo arreglo muchas cosas. Los juguetes son fáciles. Ella seguía temblando violentamente y él se dio cuenta de que no era solo por el miedo o el frío. La niña estaba muy delgada y su abrigo era poco más que un trozo de tela. Con esta temperatura se moriría de frío. Déjame ayudarte a levantarte, dijo Hank.
Luego te calentaremos un poco antes de que te vayas a casa. Solo un minuto. Basta y yo estábamos a punto de tomar un café caliente. Bueno, café para mí, pero tengo chocolate para quien lo prefiera. No puedo, dijo Clara rápidamente con el miedo reflejado de nuevo en su rostro. Tengo que irme a casa. Se suponía que debía estar en casa antes de que anocheciera. Miró al cielo, donde la última luz se desvanecía tras las montañas y su respiración se aceleró. ¿Dónde vives?, preguntó Hank, aunque ya lo sabía, con la señorita Marta, al final del pueblo. Intentó ponerse de pie, haciendo un gesto de dolor al apoyar el peso sobre su pierna izquierda. Eso está lejos, al menos déjame acompañarte. Está oscureciendo y esa pierna parece dolerte. No. La palabra salió brusca con pánico. No, por favor, no puedo. Si ella te ve conmigo, pensará cosas. Se enfadará mucho. Clara se quedó paralizada al oír su nombre. Se dio cuenta de que nunca antes le había hablado. No directamente. No voy a dejar que te pase nada malo, dijo Hank en voz baja. Te lo prometo. Por un momento pareció que ella le creía. Entonces una voz atravesó el aire frío como él. Chasquido de un látigo. Clara. Clara, ¿dónde estás? La transformación de la niña fue instantánea y terrible. Todos los músculos de su pequeño cuerpo se tensaron. Abrió mucho los ojos y emitió un sonido que era casi un gemido. Marta apareció al final del camino, avanzando hacia ellos con pasos rápidos y enfadados. Incluso desde la distancia, Hank podía ver la dureza de su rostro, la tensión de sus hombros. Es ella, susurró Clara. Es la señorita Marta. Por favor, señor Dalton, no diga nada. Acérquese, niña. La voz de Marta era fría y aguda. ¿Qué te he dicho sobre Dolin? Clara se puso en pie a toda prisa, olvidando su cojera en su apresuramiento. Extendió la mano hacia el caballo de madera, pero Hank ya lo había guardado en el bolsillo de su abrigo junto con la pata rota. Lo guardaré yo, murmuró. Te lo arreglaré. Ella le lanzó una mirada desesperada y agradecida y luego se apresuró hacia Marta tan rápido como le permitía su pierna lesionada. Anne se enderezó observando cómo se acercaba a Marta. Era una mujer hermosa que se había endurecido, con rasgos que quizá alguna vez habían sido bonitos, pero que ahora estaban marcados por líneas permanentes de descontento. Sus ojos eran oscuros y fríos como piedras de río. Sinjed Dalton. Su tono era cortés, pero apenas espero que Clara no le haya molestado. No ha sido ninguna molestia, respondió Hank con serenidad. Se ha caído. Solo me aseguraba de que no se hubiera hecho daño. Marta miró a Clara y luego volvió a mirar a Hank. Es torpe, siempre lo ha sido. No mira por dónde va. Su mano se extendió y agarró el brazo de Clara sin delicadeza. ¿Cuántas veces te he dicho que prestes atención? Clara no respondió. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Bueno, gracias por su preocupación, le dijo Marta a Hank con palabras secas. Nos vamos ya. Vamos, Clara, dijo, mientras se daba la vuelta y tiraba de Clara. La niña tropezó al intentar seguirla y Hank vio como Marta le apretaba el brazo con más fuerza. Clara se mordió el labio, pero no dijo nada. Hank las vio alejarse. La voz de Marta llegó con el viento, aguda, regañando, enfadada. No podía distinguir las palabras, pero no le hacía falta. Había oído ese tono antes, hacía mucho tiempo. Su propio padre lo había usado con un vecino una vez antes de que él interviniera para detenerlo. Baste ladró a sus pies, inquieto y descontento. Lo sé, chico, dijo Hank en voz baja. Lo sé. Ma miró al perro y luego volvió a mirar a las figuras que se alejaban. Marta estaba tirando de Clara e incluso desde la distancia podía ver que la niña volvía a llorar. Algo se le hizo un nudo en el pecho. Algo frío, duro y absolutamente seguro. Entró en la cabaña y se paró frente a la chimenea. Mirando fijamente la fotografía de Sara, el caballo de madera estaba sobre la mesa a su lado, roto, pero no irreparable. No puedo dejarlo pasar, le dijo a la imagen de su esposa. Pensé que podría ocuparme de mis propios asuntos, pero no puedo. No con esto, no con ella. Recordó su propia infancia, recordó a su padre interponiéndose entre un vecino y su hijo. Recordó la mirada de su padre, amable pero inquebrantable. Algunas cosas le había dicho su padre más tarde. Merecen la pena. Hay peleas de las que no puedes alejarte y seguir viviendo contigo mismo. Hank era joven entonces, tal vez tenía 10 años, y preguntó qué habría pasado si el vecino hubiera respondido. Su padre lo miró fijamente. Entonces habría luchado y habría seguido luchando hasta que ese niño estuviera a salvo. Eso es lo que se hace cuando un niño necesita protección. Los proteges. No hay que calcular nada. No hay que sopesar los costes, simplemente lo haces. Ahora, de pie en su propia cabaña, con un juguete roto en las manos y el recuerdo de una niña aterrorizada, fresco en su mente, Hank entendió lo que su padre había querido decir. No podía salvar a los hijos que él y Sara habían perdido. No podía traer de vuelta a Sara. No podía evitar que el pueblo muriera ni hacer que las minas volvieran a producir plata. Pero tal vez podría salvar a una niña que no tenía a nadie más.
miró a Baste. ¿Qué opinas, viejo amigo? ¿Crees que estamos preparados para esto? El perro golpeó el suelo con la cola una vez. Hank cogió el caballo de madera y lo llevó a su banco de trabajo. Necesitaría cola para madera, una mano firme y tiempo para que se secara. Tendría que lijarlo para suavizar las astillas de la rotura. Necesitaría paciencia, pero antes de nada, necesitaría un plan, porque Marta no iba a entregar a Clara de buen grado. La ley no iba a intervenir basándose en las observaciones de un solo hombre. El pueblo no iba a levantarse con ira justificada. Si Clara iba a ser salvada, Hank tendría que hacerlo él mismo y lo haría. Costara lo que costara, trabajó hasta altas horas de la noche en el caballo de madera, encajando las piezas, dejando que el pegamento se secara, lijando las asperezas. Cuando finalmente se acostó, el juguete estaba de nuevo entero sobre su banco de trabajo. Mañana descubriría cómo hacer que Clara volviera a estar entera también. La semana siguiente pasó lentamente. Cada día era un cuidadoso ejercicio de observación y moderación. Hank cambió sus rutinas. En lugar de cortar leña temprano por la mañana, cuando había poca gente, lo hacía por la tarde, cuando Clara podía pasar por allí. En lugar de ir al pueblo una vez a la semana, iba 3 veces quedándose en la tienda, escuchando las conversaciones que fluían a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Marta tenía unos hábitos. Descubrió. Cada mañana a las 8 se marchaba a su trabajo de costurera, a veces en las casas de los clientes, a veces en su propia sala de estar. Se iba durante horas, dejando a Clara sola en la casa. Se suponía que Clara debía asistir a la escuela, pero la mayoría de las veces no lo hacía. La señorita Hartley lo había mencionado una vez delante de Hank hablando con la señora Henley en la tienda. La niña Hattes ha faltado 3 días esta semana otra vez, había dicho la señorita Hartley con voz joven y preocupada. No sé qué hacer. Cuando le pregunté a Marta, me dijo que Clara estaba enferma, pero a mí no me parecía que la niña estuviera enferma. Parecía se detuvo mirando a su alrededor para ver quién podía estar escuchando. La señora Henley había hecho un sonido de desaprobación. Marta tiene las manos llenas, eso es seguro. Es admirable realmente lo que está haciendo, ¿no? La señorita Hartley había preguntado en voz baja. La cara de la señora Henley se había cerrado como una puerta. La niña tiene un techo sobre su cabeza y comida en su estómago. Eso es más de lo que algunos pueden decir. Es mejor no crear problemas donde no los hay. Hank había comprado su harina y su café y se había marchado sin decir nada, pero la conversación le molestaba. La gente lo sabía. Puede que no se lo admitieran a sí mismos, pero sabían que algo no estaba bien. Simplemente no querían verlo con suficiente claridad como para tener que actuar. A continuación fue a ver al doctor Peterson, inventándose una excusa sobre una tos persistente. Aunque el médico se dio cuenta inmediatamente, «No tienes tos, Hank», dijo el anciano, dejando su estetoscopio con una mirada cómplice. «Entonces, ¿por qué no me dices lo que realmente te preocupa?» Hank respetaba la franqueza. La chica Drites Clararara, la expresión del doctor Peterson cambió, se volvió cautelosa. «¿Qué pasa con ella? He visto sus moretones. La forma en que se mueve a veces, como si le doliera algo, está tan delgada que casi se puede ver a través de ella». El médico se quedó callado durante un largo rato, luego suspiró y se sentó pesadamente en su silla. «¿Qué quieres que te diga, Hank? ¿Que no me he dado cuenta? Estaría mintiendo. Esa chica ha estado aquí media docena de veces en el último año», dice Marta, la esposa de Paul, torpeza al chocar con cosas en la oscuridad. «¿Te lo crees?» «Importa lo que yo crea», la voz del doctor Peterson sonaba cansada. Sin que Clara diga lo contrario, sin que ella u otro adulto presenten una denuncia formal, tengo las manos atadas. E incluso si no fuera así, ¿qué quieres que haga? ¿Quitarle una niña a su tutora legal basándome en sospechas? Marta tiene todo el derecho a criar a esa niña como le parezca conveniente, por duro que sea. «Hay cosas duras y cosas crueles», dijo Hank. «Yo sé la diferencia». Los ojos del médico estaban tristes, pero saberlo y demostrarlo son 2 cosas diferentes. ¿Quieres ayudar a esa niña? Haz que hable. Consigue que alguien con capacidad legal presente una denuncia. Haz que el sheriff investigue, pero no esperes que un viejo médico rural resuelva problemas que todo el pueblo prefiere fingir que no existen. No era la respuesta que Hank quería, pero era sincera. A continuación intentó hablar con el sheriff Drummond, a quien encontró fuera de su oficina una fría tarde. «Sheriff, necesito hablar con usted sobre Clara Hattes». La expresión de Drummond se volvió cuidadosamente neutral. «¿Qué pasa con ella? La están maltratando. Marta le está haciendo daño. Esa es una acusación grave. Hank, ¿tienes pruebas?» «He visto los moretones. También el doctor Peterson y la señorita Hartley. Los moretones ocurren, los niños sequen, juegan de forma brusca, no siempre tienen cuidado». Drummond cambió de postura incómodo. «Mira, sé que Marta puede ser severa, pero acogió a esa niña cuando nadie más lo hizo. Eso cuenta para algo». «No cuenta. Si la está pegando. La has visto pegarle. ¿Has sido testigo de un acto de violencia?» Hank apretó la mandíbula. «No.
Entonces, ¿qué esperas que haga? No puedo arrestar a gente basándome en lo que alguien cree haber visto. Esto es un pueblo pequeño, Hank. La gente tiene que convivir. Si voy a derribar la puerta de Marta basándome únicamente en tus sospechas, ¿qué tipo de precedente sentaría eso? El tipo que dice que protegemos a los niños. El tipo que dice que nos excedemos en nuestra autoridad y destruimos la reputación de las personas basándonos en rumores. La voz de Drummond se endureció. ¿Quieres ayudar a la niña? Habla directamente con Marta. Exprésale tus preocupaciones como vecino, pero a menos que tengas pruebas sólidas, y me refiero a pruebas sólidas, no hay nada que pueda hacer legalmente. Los asuntos familiares privados no son de mi competencia, a menos que alguien presente una denuncia formal o yo sea testigo de un delito. Anne se alejó de aquella conversación, comprendiendo claramente que la ley no iba a ayudar, al menos no lo suficientemente rápido. En cualquier caso, quizás en absoluto, vio a Clara 2 veces más esa semana, siempre desde la distancia. Una vez estaba barriendo el porche de la casa de Marta, con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada gesto le doliera. Cuando regresaba de la tienda, cargando con un pesado saco de harina, luchando con el peso, en ambas ocasiones quiso acercarse a ella. En ambas ocasiones se contuvo. Si Marta lo veía hablando con Clara, ella se pondría más estricta, sería más cautelosa, más reservada y Clara pagaría el precio de su interferencia. Así que esperó, hizo planes y trabajó en el caballo de madera por las tardes, mejorándolo. Al quinto día fue a la escuela, justo cuando la señorita Hartley estaba despidiendo a sus alumnos. Clara no estaba entre ellos, señor Dalton, dijo la señorita Hartley, sorprendida de verlo. Era joven, tal vez de 25 años, con ojos amables y un trato práctico. ¿Puedo ayudarle en algo? Quería preguntarle por Clara Yates, dijo Hank. ¿Cómo le va en la escuela? La señorita Hartley miró a su alrededor y luego le indicó que la siguiera al interior de la escuela vacía. Cerró la puerta antes de hablar. Está más ausente que presente, dijo la profesora en voz baja. Cuando viene está retraída. No participa, no juega con los demás niños. Se sobresalta si alguien se le acerca demasiado rápido. He intentado hablar con ella, pero no se abre. ¿Ha notado alguna lesión, moratones? Sí. Una vez tenía la muñeca vendada, dijo que se la había torcido. Otra vez tenía un ojo morado. Marta siempre tiene una explicación. Es torpe y se golpea con las cosas. La frustración de la señorita Hartley era evidente. Intenté comunicar mis preocupaciones a la oficina de educación del condado. Dijeron que, a menos que hubiera pruebas de abuso continuado, no podían intervenir en asuntos familiares. Todos dicen lo mismo, dijo Hank. No es asunto nuestro. No hay pruebas suficientes. Son asuntos familiares privados. Lo sé. La señorita Hartley lo miró directamente, pero ambos sabemos lo que le está pasando, ¿no? Simplemente no podemos demostrarlo de una manera que le importe a alguien con poder. Si llegara el caso, testificaría sobre las ausencias, las lesiones, el comportamiento. Testificar. Ella abrió mucho los ojos. ¿Estás planeando algo? Estoy planeando mantener a esa niña a salvo. Como sea, la señorita Hartley se quedó callada por un momento, sopesando algo. Luego asintió. Sí, si llegara el caso, testificaría y pondría mis observaciones por escritos y lo necesitara. Era la primera alya real que había encontrado. Esa noche, Hank se sentó a la mesa con el caballo de madera reparado delante de él. El pequeño juguete tenía mejor aspecto que antes. No solo había arreglado el freno, sino que lo había pulido todo, resaltando el veteado de la madera y haciendo que los detalles fueran más nítidos. Baste yacía a sus pies con la barbilla apoyada en las patas, observando a su amo con ojos pacientes. Nos hemos metido en algo, ¿verdad, chico?, murmuró Hank. El perro movió 2 veces la cola. Afuera volvía a nevar, suave y constante. Las montañas eran invisibles en la oscuridad, pero Hank sabía que estaban allí sólidas, perdurables, indiferentes a los problemas humanos. Pensó en las palabras de su padre de hacía tanto tiempo. Hay algunas peleas de las que no puedes alejarte y seguir viviendo contigo mismo. Pensó en Sara y en los hijos que nunca habían tenido. Nunca habían tenido. Pensó en Clara sola en la casa de Marta, probablemente hambrienta, probablemente herida, probablemente asustada. Y tomó una decisión. Mañana encontraría la manera de verla, de devolverle el caballo, de hacerle saber que alguien se preocupaba por ella, que alguien la vigilaba, que alguien actuaría. Puede que la ley no la protegiera, puede que el pueblo no se rebelara, pero él sí lo haría. Tenía que hacerlo, porque si no lo hacía él, ¿quién lo haría? La oportunidad se presentó un miércoles por la mañana, a principios de marzo, cuando el aire se había calentado lo suficiente como para hacerte creer que la primavera realmente podría llegar. Jen había visto a Marta salir a trabajar a su hora habitual, llevando su cesta de costura y caminando con ese paso enérgico y decidido hacia la casa de los Emesenicey al otro lado del pueblo. Estaría fuera durante horas. La señora Mackenzie había encargado cortinas nuevas para su salón y Marta se había pasado toda la semana quejándose en la tienda de la complejidad del trabajo. Esperó 30 minutos para estar seguro. Luego se puso el abrigo y le hizo una señal a Baste. Vamos, chico, demos un paseo. Caminaron despacio.
Hank se mantuvo en la carretera, haciendo que pareciera algo casual. Solo un hombre y su perro saliendo a tomar el aire en una agradable mañana. Llevaba el caballo de madera en el bolsillo, cuidadosamente envuelto en un paño. La casa de Marta estaba apartada de la carretera, una estructura de aspecto cansado, con la pintura descascarillada y un porche combado. Las ventanas delanteras estaban cubiertas con cortinas descoloridas y el jardín estaba desnudo, salvo por la nieve y unos cuantos arbustos raquíticos. Cuando Hank se acercó, vio movimiento en el porche. Clara estaba allí barriendo, aunque por la forma en que se movía estaba claro que no le ponía ganas. Parecía más pequeña que nunca, con un vestido demasiado grande que podría haber pertenecido a Marta, con sus delgados brazos apenas llenando las mangas. Basta también la vio, levantó las orejas y gimió suavemente. Tranquilo, murmuró Hank. Deja que ella te vea primero. Se detuvieron en el límite de la propiedad, sin entrar en ella. Baste se sentó obedientemente, pero movía la cola y todo su cuerpo temblaba por el deseo de acercarse. Clara los vio. Se quedó paralizada en medio de la barrida, con la escoba en ambas manos como si fuera una barrera. Abrió mucho los ojos, esta vez no por miedo, sino por algo que parecía casi esperanza. Miró hacia la carretera buscando a Marta y luego dio un paso vacilante hacia el borde del porche. Hola, Clara, dijo Hank con suavidad. Bonita mañana, ¿verdad? Ella sintió con la cabeza, pero no dijo nada. Baste quería saludarte. Ha estado pensando en ti, preguntándose si estabas bien. ¿Te parece bien que se acerque? Ella volvió a sentir esta vez con más entusiasmo. Hank soltó el collar de Buster. Adelante, chico, con cuidado. El perro avanzó trotando tranquilamente, sin prisas, sin intimidar. Se detuvo al pie de los escalones del porche y miró a Clara, moviendo la cola lentamente y con simpatía. Clara dejó la escoba y bajó los escalones con cuidado, apoyándose en su lado izquierdo. Cuando llegó junto a Baste, se arrodilló en la nieve y rodeó con los brazos el cuello del perro. Baste se quedó quieto, apretándose contra ella y emitiendo un suave sonido que era en parte gemido y en parte consuelo. Hank se acercó, pero mantuvo la distancia dejándoles espacio. ¿Le gustas?, dijo. Los perros son buenos jueces del carácter, ya lo sabes. Saben cuando alguien tiene un corazón bondadoso. Clara tenía la cara hundida en el pelaje de Baste, pero Hank la oyó susurrar. A mí también me gusta. Durante varios minutos, se limitó a abrazar al perro. Baste, bendito sea. Parecía entender lo que se necesitaba. Se mantuvo firme como una roca, dejándola tomar todo el consuelo que pudiera de su calor y su sólida presencia. Finalmente, Clara se apartó y miró a Hank. Tenía los ojos enrojecidos, pero secos. A la señorita Marta no le gustan los perros. Dice que son sucios y inútiles. Bueno, la señorita Marta tiene derecho a opinar, dijo Hank con cautela. Pero yo diría que un buen perro vale su peso en oro. Baste ha sido mi mejor amigo durante 10 años. No sé qué haría sin él. 10 años, Clara pareció sorprendida. Eso es mucho tiempo. Lo es. Hemos pasado por muchas cosas juntos, él y yo. Hank hizo una pausa y luego dijo con delicadeza, tengo algo para ti, algo que he arreglado. Sacó el caballo de madera envuelto de su bolsillo y se lo tendió. Los ojos de Clara se agrandaron. Se puso de pie lentamente, haciendo un gesto de dolor al enderezarse, y tomó el paquete con manos temblorosas. Cuando lo desenvolvió y vio que el caballo estaba intacto de nuevo, pulido y hermoso, se le cortó la respiración. «Lo has arreglado», susurró. «De verdad lo has arreglado. Prometí que lo haría y siempre cumplo mis promesas», dijo, mientras daba vueltas al caballo entre sus manos, examinándolo desde todos los ángulos. Una lágrima resbaló por su mejilla y luego otra. «Está incluso mejor que antes. Es perfecto. Tu papá lo hizo para ti, ¿verdad?» «Sí». Antes su voz se quebró. Antes de la mina, solía hacerme cosas todo el tiempo. Pequeños animales. Una vez una muñeca decía que hacer cosas para mí era su parte favorita del día. Parece que te quería mucho. Sí. Apretó el caballo contra su pecho. La señorita Marta dice que no merezco conservar sus cosas. Dice que soy desagradecida y malcriada. Hank sintió como la ira se encendía en su pecho, pero mantuvo la voz tranquila. Eso no es cierto, Clara, ni siquiera un poco. Mereces tener cosas que te recuerden a tu papá. Mereces ser amada y cuidada. Ella lo miró con esos dos ojos viejos y demasiado sabios. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Se quedaron en silencio durante un momento. Entonces Clara dijo muy bajito, ojalá fueras mi abuelo. Las palabras golpearon a Hank como un golpe físico, no doloroso exactamente, pero sí abrumador. Todos los años deseando tener un hijo, todas las pérdidas, todos los espacios vacíos en su vida parecían de repente alinearse con ese momento. Esa niña, esa conexión imposible. Sería un honor, logró decir con la garganta apretada. Clara sonrió. Entonces, una sonrisa real, pequeña y frágil, pero genuina, transformó su rostro, la hizo parecer lo que era, una niña de 7 años. ¿Puedo ir a visitarte alguna vez?, preguntó. Cuando la señorita Marta esté trabajando, prometo que no daré problemas. Estaré muy callada.
Solo miró a Baste. Solo quiero estar en un lugar seguro por un tiempo. Puedes venir a visitarme cuando quieras, dijo Hank. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Parece que tú y Baste se han encariñado el uno con el otro y él se sentiría muy decepcionado si no vinieras a menudo. De verdad. La esperanza floreció en su rostro. ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio, pero Clara se agachó para ponerse a la altura de sus ojos. Si la señorita Marta alguna vez te hace daño de verdad o si alguna vez tienes mucho miedo, quiero que vengas directamente a mí. De día o de noche, no importa. Corre a mi casa y yo te mantendré a salvo. ¿Te acuerdas de eso? Ella sintió solemnemente. Me acordaré. Buena chica se puso de pie, notando cómo había cambiado la luz. Marta volvería tarde o temprano. Será mejor que vuelvas a tus tareas ahora. No querrás que la señorita Marta piense que has estado holgazaneando. Clara se le descompuso un poco, pero asintió. Le dio a Baste un abrazo más y luego se apresuró a volver al porche con el caballo de madera escondido en el bolsillo de su vestido. Hank y Buste regresaron a casa, pero cuando llegaron a la carretera, Hank miró hacia atrás. Clara estaba barriendo de nuevo, pero se detuvo para saludar con la mano, pequeña y rápida. Como un secreto. Él le devolvió el saludo y siguió caminando. Bueno, chico, le dijo a Baste, parece que tenemos una visitante que nos espera. El perro movió la cola en señal de acuerdo. Durante las 2 semanas siguientes, Clara vino a visitarlos 4 veces. Siempre cuando Marta no estaba, siempre cautelosa, mirando la carretera antes de acercarse, siempre cuidando de marcharse antes de que Marta regresara. Durante esas visitas empezó a abrirse. Al principio eran pequeñas cosas, le gustaba dibujar, su color favorito era el azul. Echaba de McCam, la risa de su padre. Luego cosas más importantes. Como Marta la enterraba en la despensa, cuando se enfadaba, como a menudo le negaba la comida como castigo. Como nada de lo que hacía era lo suficientemente bueno. No escuchaba todo, con el corazón encogido y la determinación cada vez más firme. Le enseñó pequeñas cosas como tallar formas sencillas en madera blanda, como interpretar el tiempo a partir de las nubes, como reconocer los diferentes cantos de los pájaros. Le daba de comer bien sopa, pan, a veces tarta cuando la horneaba. Baste siempre estaba allí, una presencia cálida y constante al lado de Clara. Ella hablaba con el perro, a veces con más libertad que con Hank, susurrándole secretos y penas al pelo. El collar del perro llevaba una placa de latón que Sara había grabado años atrás para nuestro fiel amigo. Hank se sorprendía a sí mismo pensando a menudo en esa inscripción. Fiel. Así era Baste, fiel a Hank y ahora también fiel a Clara. Una tarde, mientras Clara estaba sentada en el suelo de Hank enseñándole un nuevo truco a Baste, se echó a reír. Era la primera vez que la oía reír. Un sonido brillante y claro que parecía imposible en alguien que llevaba tanto dolor. Ya está, dijo él en voz baja. Así es como se supone que debe sonar una niña de 7 años, dijo ella, mirándolo y dejando de reír. A veces olvido lo que es ser feliz, pero luego vengo aquí y lo recuerdo. Puedes recordarlo cuando quieras, dijo Hank. La felicidad no es algo que otra persona pueda darte o quitarte, al menos no de forma permanente. Es algo que llevas dentro, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Es eso lo que haces? ¿Llevarlo dentro? Pensó en Sara, en los largos años de dolor, en el entorno algo parecido a la paz. Lo intento. No siempre funciona, pero lo intento. Ella sintió como si lo entendiera. Luego volvió a jugar con Baste. Hank observó a esa niña pequeña, dañada y preciosa, y supo con absoluta certeza que ya estaba demasiado apegado a ella como para marcharse. Ella se había convertido en parte de su vida en solo unas pocas semanas. Lo esencial para Ed era respirar. Haría lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Pagaría cualquier precio que tuviera que pagar, porque algunas cosas valían cualquier costo, y salvar a una niña era una de ellas. La puerta cerrada de la despensa se abrió un martes por la tarde cuando la lluvia caía en frías láminas y la primavera parecía más lejana que nunca. Clara había llegado a la cabaña de Hank empapada, temblando tanto que le castañeteaban los dientes. No se había molestado en comprobar si Marta se había ido. Simplemente había corrido desesperada por escapar de algo que Hank podía ver en sus ojos, pero que aún no había podido expresar con palabras. Él la envolvió en mantas junto al fuego y le preparó un té caliente con miel. Baste se acurrucó a su lado, compartiendo su calor. Durante mucho tiempo, ella se quedó allí sentada, mirando las llamas y sosteniendo la taza con ambas manos. ¿Quieres contarme qué pasó?, preguntó Hank delicadeza. Ella permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. Entonces, con una voz apenas superior a un susurro, me encerró de nuevo. Anoche no podía dormir porque allí dentro está muy oscuro y oigo cosas, ratones o quizá ratas, y me da mucho miedo y no puedo respirar bien. Y su voz se quebró. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Hank, manteniendo la voz tranquila, aunque la furia se acumulaba en su pecho. Desde después de la cena hasta esta mañana. 10 horas tal vez. No estoy segura. No hay ventanas allí, así que no puedo saber la hora. Respiró temblorosamente. Lo hace cuando está enfadada o cuando ha bebido, a veces solo porque dice, tengo que aprender cuál es mi lugar.
Hank cerró los ojos brevemente, luchando por controlarse. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? 2 o 3 veces a la semana, a veces más. Clara lo miró y había una expresión de disculpa en su rostro, como si pensara que de alguna manera era culpa suya, como si necesitara justificar la crueldad de Marta. Intento portarme bien. Hago todo lo que me dice, pero nunca es suficiente. Siempre encuentra algo que criticar. Clara, escúchame. Hank se acercó a ella y se aseguró de que lo mirara. Nada de esto es culpa tuya, ni una pizca. Los adultos que hacen daño a los niños son los que están equivocados, no los niños. ¿Lo entiendes? Ella asintió, pero él vio que aún no lo creía del todo. Los años en los que le habían dicho que ella era el problema habían dejado huella. La despensa es el único lugar donde te encierra. A veces también en mi habitación, pero la despensa es peor porque no hay cama. Solo un suelo duro y hace frío y no hay baño. No hay baño. Así que si yo se detuvo avergonzada. Hank apretó la mandíbula. Esto no era solo crueldad, era tortura. Era romper el espíritu de una niña poco a poco. ¿Qué más?, preguntó. ¿Qué más hace? Los dedos de Clara se aferraron a la taza. A veces me pega con la mano, pero normalmente con otras cosas. Una cuchara de madera, un cinturón. Una vez se detuvo y tragó saliva, una vez con una sartén de hierro. Así es como te hiciste este moretón. Hank señaló la marca que se desvanecía en su mandíbula. Sí. Dijo que había quemado el pan, pero no era cierto. Estaba perfecto. Solo estaba enfadada por otra cosa. Siempre está enfadada por algo. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas y dice cosas terribles. Dice que maté a mi madre al nacer. Dice que no valgo nada, que debería haber muerto en la mina en lugar de mi papá. Dice que nadie me quiere, que solo me tiene, porque si no la gente hablaría. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Hank. Había sospechado del maltrato físico, había visto pruebas de ello, pero esta crueldad emocional, esta destrucción sistemática de la autoestima de una niña, era casi peor. ¿Te da comer lo suficiente? Clara negó con la cabeza. Dice que la comida cuesta dinero y que yo no me gano el sustento. La mayoría de los días me da una comida, a veces 2, si me he portado especialmente bien. Ella se prepara su propia comida y se la come delante de mí. Pero a mí no me deja comer nada. Su voz se hizo más débil. Tengo hambre todo el tiempo. Hank se levantó de un salto, necesitando moverse antes de que la ira lo abrumara. Fue a la cocina y empezó a sacar comida, pan, queso, pollo frío de la cena de ayer, manzanas, un tarro de mermelada que Sara había hecho el verano anterior antes de morir. Come, le dijo poniéndolo todo sobre la mesa. Todo lo que quieras, no te cortes. Clara se quedó mirando la comida como si nunca hubiera visto tanta en un solo sitio. Luego comenzó a comer, no rápidamente, sino con constancia, como alguien que sabía que tenía que aprovechar al máximo esta oportunidad. Hank la observaba con la mente en marcha. Esto había ido mucho más allá de lo que había imaginado. No se trataba solo de una tutora severa. Era un abuso activo e intencionado, y si no actuaba pronto, iba a destruir a Clara o algo peor. Clara dijo con cuidado, quiero ayudarte de verdad, pero para ello quizá tengamos que involucrar al sheriff. Quizá tengamos que alejarte de Marta oficialmente a través de la ley. Los ojos de Clara se abrieron con pánico. No, por favor, señor Hank. No, el sheriff no me creerá. Los adultos nunca creen a los niños frente a otros adultos. Y Marta dirá que miento y entonces todo será peor. Ella ahora respiraba rápidamente. La última vez que alguien hizo preguntas, después de que el doctor Peterson viera mis moretones, me dijo que, si alguna vez le contaba a alguien lo que realmente había pasado, me enviaría al manicomio. Dijo que a los niños malos los metían en camisas de fuerza y los dejaban en habitaciones oscuras para siempre. Eso no es cierto, dijo Hank con firmeza. Ella está tratando de asustarte, pero ¿y si es cierto? ¿Y si me llevan y es peor que aquí? Al menos aquí sé lo que me espera. Al menos ahora te tengo a ti y a Baste para visitarme. Las lágrimas le corrían por la cara. Por favor, no me hagas irme. Por favor, déjame venir aquí de vez en cuando. Eso es suficiente. Es todo lo que necesito. Hank se arrodilló junto a su silla con el corazón destrozado. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, no haré nada que tú no quieras que haga, pero Clara, tienes que prometerme algo. Si las cosas se ponen realmente mal, si crees que Marta podría hacerte daño de verdad o si ya no puedes soportarlo más, ven directamente aquí. De día o de noche, corre tan rápido como puedas y no mires atrás. ¿Me lo prometes? Ella sintió con la cabeza, secándose los ojos. Lo prometo. Bien. Él le apretó el hombro con suavidad. Ahora come un poco más. No tienes más que huesos y tenemos que arreglar eso. Mientras ella comía, Hank pensó en sus opciones. El sheriff no actuaría sin pruebas. El doctor Peterson tenía las manos atadas. La señorita Hartley solo podía documentar hasta cierto punto. El sistema estaba diseñado para proteger a las familias, pero a veces era precisamente de la familia de lo que había que proteger al niño. Pensó en la intervención de su propio padre hacía tantos años. Su padre no había seguido los canales oficiales.
había ido directamente a la fuente y se había enfrentado al abusador con el peso de la comunidad detrás de él. Pero Rachel ya no era ya ese tipo de comunidad. Era demasiado pequeña, estaba demasiado desgastada, demasiado centrada en su propia supervivencia. Aún así, tenía que haber una manera. Tenía que haber algo que pudiera hacer. Clara terminó de comer y se acurrucó en el sofá agotada. En cuestión de minutos, se quedó dormida con Baste tumbado sobre sus pies como un guardián. Hank la cubrió con otra manta y se sentó en su silla observándola dormir. Su rostro estaba ahora tranquilo. El miedo y el dolor se habían borrado temporalmente. Así era como debería estar todo el tiempo. Segura, cálida, cuidada. En la repisa de la chimenea, la fotografía de Sarah parecía mirarlo con comprensión. Ella siempre había sido capaz de ver lo que había que hacer. Nunca había dudado en hacerlo, casi podía oír su voz. A veces amar significa tomar decisiones difíciles, Hank. A veces significa levantarse cuando todos los demás se sientan. Sacó el medallón de plata de Sarah del bolsillo donde lo guardaba. Lo llevaba consigo todos los días desde que ella murió como recuerdo de lo que habían compartido. Dentro había una fotografía de Sarah y frente a ella un espacio vacío donde debería haber estado la foto de un niño. Al mirar ese espacio vacío y luego a la niña dormida en su sofá, Hank sintió que algo cambiaba dentro de él. Ya no se trataba solo de proteger a Clara, se trataba de la familia. Se trataba de llenar ese espacio vacío con propósito, amor y conexión. Se trataba de convertirse en el padre que siempre había querido ser. «Está bien, Sarah», le susurró a la fotografía sobre la repisa de la chimenea. «Está bien, estoy dispuesto a todo lo que sea necesario». Clara se movió en su sueño, murmurando algo que él no pudo oír. Baste levantó la cabeza, la miró y luego volvió a acostarse. Fuera seguía lloviendo, pero dentro de la cabaña de Hank había calor y seguridad y el comienzo de algo que se parecía casi a la esperanza. Aún no era suficiente, pero era un comienzo. A finales de marzo, Hank se había vuelto metódico a la hora de construir su caso. Empezó a llevar un diario, algo que nunca había hecho antes, documentando cada visita de Clara, cada lesión que observaba, cada dato que ella compartía. 15 de marzo, Clara llegó a las 10 Olson Night, contusión en el antebrazo derecho de aproximadamente 3 pulgadas de largo de color púrpura oscuro. Dice que Marta la golpeó con una cuchara de madera por dejar caer un plato. Comió 2 tazones de sopa y 4 rebanadas de pan. Se fue a las 12 p.m. 19 de marzo. Clara informa que la volvieron a encerrar en la despensa durante la noche. Hoy no se observan lesiones, pero está agotada. Dice que no puede dormir allí debido a la oscuridad. Se fue después de solo una hora preocupada por si Marta regresaba temprano. 22 de marzo. Gran moretón en el omóplato de Clara era visible cuando se estiró para. No dice cómo se lo hizo, solo niega con la cabeza. Hoy le enseñé a silbar. Es la primera vez que la oigo reír en una semana. Las entradas del diario se acumularon. Un registro minucioso de crueldad escrito con tinta negra. El doctor Peterson había proporcionado discretamente copias de sus informes médicos sellados para ser abiertos solo si fuera necesario. La señorita Harley había escrito una declaración detallada sobre las ausencias y las lesiones visibles de Clara y lo guardaba todo en una caja metálica debajo de su cama como prueba, a la espera del momento adecuado. Pero él también sabía que había ocurrido algo más importante que las pruebas o la documentación. Se había enamorado de esta niña. Le había invadido lentamente y luego de repente la forma en que se le iluminaba la cara cuando veía a Baste. La forma en que escuchaba con tanta atención cuando él enseñaba cosas con los ojos serios y concentrados. La forma en que había empezado a llamarle Sengen con un tono que casi parecía el de un abuelo. La forma en que le confiaba su dolor y sus miedos. El medallón de Sarah nunca salía de su bolsillo. Ahora, a veces cuando Clara jugaba con Baste o se concentraba en un proyecto detallado, Hank lo sacaba y miraba ese espacio vacío frente a la foto de Sarah. Había empezado a imaginar la foto de Clara y pensaba en lo que significaría hacer que eso fuera permanente. Convertirse no solo en su protector, sino en su familia. La idea le aterrorizaba. Tenía 62 años. Nunca había sido padre. Vivía solo en una pequeña cabaña con un perro y sus recuerdos. ¿Qué sabía él sobre criar a una niña de 7? Pero entonces Clara lo miraba con esos 2 ojos confiados o le cogía la mano cuando algo le asustaba o se acurrucaba junto a Baste y le susurraba sus secretos. Y Anne pensaba, quizá no necesito saberlo, quizá solo necesito quererla y hacer lo mejor que pueda. Una tarde a las finales de marzo, Claire Darara llegó con algo escondido a la espalda. Sus ojos brillaban de emoción. Era la primera vez que la veía genuinamente feliz. «Te he hecho algo», anunció. «Cierra los ojos». Anne cerró los ojos sonriendo. «Muy bien, estoy listo». Sintió que le ponían algo en las manos, madera cuidadosamente tallada. Cuando abrió los ojos, se encontró con un pequeño perro tallado. Era tosco. Las proporciones no eran del todo correctas, pero el esfuerzo y el cuidado eran evidentes en cada marca.
¿tú has hecho esto? Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Me has estado enseñando a tallar, así que pensé, se calló de repente insegura. Se supone que es baste. Sé que no es muy bueno, pero es perfecto, dijo Gen con firmeza. Es el mejor regalo que me han hecho en años. Su rostro se transformó. De verdad, lo giró entre sus manos, examinándolo de cerca. Tienes talento para esto, Clara Ara. Tu padre estaría orgulloso. Ella sonrió y luego se puso más seria. Me has enseñado mucho a tallar, a cocinar y a leer las huellas de los animales. Mi papá solía enseñarme cosas así. Decía que aprender era lo más importante que cualquiera podía hacer. Tu padre tenía razón. Gen colocó el perro tallado en la repisa de la chimenea junto a la fotografía de Sara. Y tú eres una buena alumna. Aprendes rápido y eres paciente con los errores. Son buenas cualidades. Clara Ara se acercó a la repisa y observó la fotografía. Es tu esposa la que murió. Es Sara, estuvimos casados 35 años. Era guapa. Clara aradeó la cabeza. Era buena, la persona más buena que he conocido. Amable con todo el mundo. Siempre veía lo mejor de las personas. Te habría caído muy bien, aunque yo no sea bueno. Hank sintió un nudo en el pecho. ¿Qué te hace pensar que no eres buena? La señorita Marta lo dice. Dice que soy mala, que tengo un espíritu malvado, que le hago la vida más difícil. La voz de Clara Ara era objetiva, como si estuviera recitando una verdad establecida. Clara Ara, mírame. Esperó hasta que ella lo miró a los ojos. Marta se equivoca de eres buena. Eres amable, valiente e inteligente. Cuidas de los demás incluso cuando estás sufriendo. Quieres a Baste, aunque nunca hayas tenido un perro. Aprendes todo lo que te enseño y luego haces algo bonito para devolverlo. Eso no es malo, es extraordinario. Pero si yo fuera buena, no querría quedarse conmigo. La pregunta le partió el corazón. A veces las personas están tan absortas en su propio dolor que no pueden ver lo que tienen delante. Marta lleva algo pesado dentro de sí, ira, pena o amargura, y lo está descargando contigo. Pero eso es culpa suya, no tuya. El amor no es algo que se gana siendo perfecto. El amor es algo que se da libremente a las personas que importan. Y tú importas, Clara, importas tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Ojalá fueras mi verdadera familia. Yo también lo deseo, dijo Genk en voz baja. Se quedaron sentados en silencio durante un momento con el peso de ese deseo flotando entre ellos. Entonces Clara Ara se acercó al medallón que Genk había dejado sobre la mesa. Lo cogió con cuidado. ¿Puedo verlo? Él asintió y ella lo abrió. Miró la fotografía de Sara durante un largo rato y luego al espacio vacío frente a ella. ¿Hay espacio para otra foto?, observó. Sí lo hay. ¿De quién se supone que debe ir ahí? Genk sintió un nudo en la garganta. Al principio esperábamos poner ahí la foto de nuestro hijo, pero nunca tuvimos hijos. Clara Ara lo miró a él, luego al medallón y luego de nuevo a él. Quizá. De repente se detuvo tímida. Quizá algún día puedas poner mi foto ahí. Si quisieras, no me importaría. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de significado. No era solo una niña pidiendo un lugar en un medallón. Era una niña pidiendo un lugar en una familia. ¿Gustaría eso?, logró decir Hank. Me gustaría mucho. Clara Ara sonrió una de sus raras y genuinas sonrisas y le devolvió el medallón. Luego se fue a jugar con Buster como si no acabara de decir algo que lo cambiaba todo. Hank se quedó sentado, sosteniendo el medallón, mirando ese espacio vacío. Pensó en lo que haría falta para llenarlo. La tutela legal podría ser la adopción, una pelea con Marta, convencer a los tribunales de que un viudo de 62 años podía proporcionar un hogar mejor que el tutor legal de la niña. Parecía imposible, pero también lo era que Sara sobreviviera 2 años con cáncer cuando los médicos le habían dado 6 meses. También lo era que Hank sobreviviera al dolor tras su muerte. También lo había sido esta conexión con Clara Ara. Esta inesperada segunda oportunidad de formar una familia podía ser imposible. Solo significaba que sería más difícil, no que fuera imposible. Esa noche, mientras Clara Ara se preparaba para marcharse, comprobando primero la carretera para asegurarse de que estaba despejada, la detuvo. Clara Ara, quiero que sepas algo. Pase lo que pase, por muy difíciles que se pongan las cosas, tienes un lugar aquí conmigo y con Baste. ¿Lo entiendes? Ella asintió solemnemente. Lo entiendo, señor Hank. Y si alguna vez necesitas ayuda, ayuda de verdad, ayuda de emergencia, ven directamente aquí. No te detengas, no lo dudes, solo corre. Lo haré. Ella dudó en la puerta. Señor Hank, gracias por todo, por recibirme. No tienes que darme las gracias, niña. Esto es lo que hacen las personas que se preocupan por los demás. Ella sonrió y salió al crepúsculo que se avecinaba. Hank la vio marcharse. Kim Buster gimiendo suavemente a su lado. El perro sabía lo que Hank estaba pensando, que dejarla volver allí, aunque fuera solo por una noche más, no estaba bien. Pero tenían que ser inteligentes al respecto, tenían que preparar su caso con cuidado, reunir a sus aliados, esperar el momento adecuado. Aún así, mientras cerraba la puerta y miraba al perro tallado en la repisa.
de la chimenea, junto a la fotografía de Sara, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que se les acababa el tiempo. Marta había notado que Clara estaba más animada. Empezó a sospechar y le preguntó dónde iba durante el día. Clara había mentido. Dijo que estaba explorando el bosque, recogiendo cosas para dibujar, pero Marta no era tonta. Al final se daría cuenta, y cuando lo hiciera, Gen sabía que endurecería su control. Enterraría a Clara más a menudo, la vigilaría más de cerca, la castigaría más severamente. La idea le repugnaba. Pronto, prometió la habitación vacía. Actuaremos pronto, pero quizá pronto no sea lo suficientemente pronto. La primera señal de que algo había cambiado llegó un frío martes a principios de abril, cuando Hank vio a los hombres. Dos de ellos, tipos de aspecto rudo que no eran del pueblo, se detuvieron frente a la casa de Marta en una carreta que había visto días mejores. No eran el tipo de hombres que se veían en Richeline. Iban demasiado bien vestidos, demasiado perspicaces. Se comportaban como depredadores en un campo de ovejas. Aunque estaba cortando leña cuando llegaron, se detuvo, bajó el hacha y se quedó mirando. Los hombres llamaron a la puerta de Marta. Ella respondió rápidamente como si los estuviera esperando. Incluso desde la distancia, Hank pudo ver la tensión en su cuerpo. La conversación fue breve y claramente acalorada. Uno de los hombres gesticuló enfáticamente. Marta negó con la cabeza. El otro hombre se acercó y dijo algo que hizo que Marta diera un paso atrás. Luego se marcharon, subieron a su carro y se alejaron del pueblo. Marta se quedó en el porche durante un largo rato después de que se fueran. Sus hombros se encogieron. Luego entró y cerró la puerta de un portazo. Esa noche Hank decidió ir al salón, algo que rara vez hacía. Bebió un solo whisky y escuchó las conversaciones que fluían a su alrededor. También las vio. Alguien decía que los cobradores de deudas tenían ese aspecto. Me pregunto a quién buscaban. A Marta Hattes, según he oído, la voz de la señora Henley se oía desde el otro lado de la sala. Mi marido los vio salir de su casa. Dijo que ella parecía asustada. Marta debe dinero. Otra voz escéptica. No me sorprendería, dijo el viejo. Ha estado gastando más de lo que gana una costurera. Tas nuevas, agujas de lujo del catálogo. Siempre me pregunté de dónde sacaba el dinero. Hank archivó la información y se fue a casa con la mente en marcha. 2 días después, Clara llegó a su cabaña en un estado que él nunca había visto antes. No solo asustada, aterrorizada, temblaba tanto que apenas podía mantenerse en pie. Me va a matar, jadeó Clara. Señor Hank, me va a matar. Sé que lo hará. Hank la metió dentro, la envolvió en una manta y la sentó junto al fuego con Baste acurrucado contra ella. Cuéntame qué ha pasado. Despacio y con cuidado. Clara respiró varias veces temblando. Aquellos hombres volvieron, los que dan miedo. Le gritaban a la señorita Marta diciéndole que les debía dinero. Mucho dinero, deudas de juego, decían. Y Marta lloraba y decía que pagaría, pero ellos decían que se le había acabado el tiempo. Miró a Hank con los ojos muy abiertos. Luego se marcharon y Marta empezó a beber. A veces bebe, pero no así. Gritaba y tiraba cosas y no paraba de decir que tenía que resolver sus problemas. ¿Te hizo daño? Todavía no, pero me miró, señor Hank. Me miró como si yo fuera el problema, como si yo no estuviera allí, todo fuera a ir bien. La voz de Clara se redujo a un susurro. Dijo que yo era una carga. Dijo que nunca debería haberme acogido. Dijo que celebró la voz. Dijo que tal vez era hora de enviarme lejos, donde nadie tuviera que lidiar conmigo nunca más. Hank apretó la mandíbula. Te quedarás aquí esta noche. Mañana hablaré con Marta. Haré que sea oficial. No. Clara le agarró del brazo. No lo entiendes. Hay más. La oí hablar sola cuando pensaba que estaba dormida. Mencionó un libro con números que podrían arruinarlo todo. Y hablaba del fondo para viudas, de que se acercaba a la auditoría, de que iría a la cárcel a menos que pudiera arreglarlo. Hank se quedó muy quieto. El fondo para viudas lo creó la empresa minera. Cuando murieron mi padre y los otros hombres dejaron dinero para cuidar de las familias. Marta se supone que lo administra. Ella es la tesorera y crees que ha estado robando de él. Clara asintió con tristeza. Creo que sí. Una vez vi el libro escondido en su habitación. Tenía todos esos números y algunos estaban tachados y cambiados. Entonces no lo entendí, pero ahora miro a Hank. Si la gente se entera, se enfadarán mucho y ella tiene miedo, mucho miedo. De repente todo encajó. Las deudas de juego, los cobradores, la creciente desesperación y crueldad de Marta. No solo había estado descargando su amargura sobre Clara. Había estado robando del fondo destinado a ayudar a familias como la de Clara. Utilizaba el dinero para pagar deudas de juego y ahora todo se estaba desmoronando. ¿Dónde está ese libro ahora?, preguntó Hank. En algún lugar de su casa escondido. Siempre lo revisa para asegurarse de que está a salvo.
Clara Arara lo miró con ojos desesperados. Señor Hank, ¿qué va a pasar? Antes de que pudiera responder, oyeron gritos procedentes del pueblo, luego chillidos, luego campanas, la alarma de incendio. Hank y Clara Arara corrieron hacia la ventana. Una luz naranja parpadeaba contra el cielo oscurecido. Viene de la casa de Marta, dijo Hank. Se volvió hacia Clara Arara. Quédate aquí con Buste. Cierra la puerta con llave. No se la abras a nadie más que a mí. Entendido. Clara Arara sintió con los ojos muy abiertos por el miedo. Hank corrió hacia el incendio, uniéndose a la multitud que acudía en ayuda. Cuando llegó, la casa de Marta estaba envuelta en llamas. El fuego se había propagado rápidamente. La madera vieja y los años de suciedad acumulada eran la leña perfecta. El sheriff Drummond estaba organizando una brigada de cubos, pero todos podían ver que era demasiado tarde. La casa estaba perdida. ¿Dónde está Marta?, gritó alguien. Todavía dentro, gritó la señora Henley. La vi en la ventana. 3 hombres se apresuraron a entrar cubriéndose la cara y lograron sacar a Marta de la estructura en llamas. Ella tosía, tenía la cara ennegrecida por el humo y las manos quemadas. El doctor Peterson se abrió paso entre la multitud para atenderla. Hank se quedó atrás observando cómo las llamas consumían la casa. Algo en todo esto no le cuadraba. La rapidez con la que se había propagado el fuego, el momento en que había ocurrido. Apenas unas horas después de que Clara Arara le contara lo desesperada que estaba Marta. Mientras el doctor Peterson la atendía, ella comenzó a despotricar con palabras incoherentes y descabelladas. Con la mirada perdida por la inhalación de humo, el alcohol o ambos. Es culpa suya, decía Marta. Todo es culpa suya. Esa brujita ha quemado mi casa, ha quemado las pruebas. Es malvada, te lo digo yo. Malvada, no, Marta. Cálmate, dijo el doctor Peterson. Clara es solo una niña. Lo quemó todo. Marta chilló, el libro, los registros, todo. Sabía lo que había hecho y lo quemó todo. El sheriff Drummond se acercó. ¿De qué estás hablando? ¿Qué libro? Pero Marta se había desmayado abrumada por el humo. Hank se quedó muy quieto, comprendiendo todo. Marta no sacó a Clara Arara de la casa. No la mencionó ni una sola vez, excepto para culparla, lo que significaba que Marta había asumido que Clara estaba en la ciudad cuando comenzó el incendio o que no le importaba. Y el libro de contabilidad, la prueba de la malversación, todo eso ahora era cenizas. El momento era demasiado conveniente. El fuego se había propagado demasiado rápido, demasiado uniformemente. No había sido un accidente. Marta había prendido fuego a su propia casa. Hank no sabía si para destruir pruebas, por desesperación alcohólica o por una retorcida combinación de ambas cosas. Pero una cosa estaba clara. Marta había llegado a su límite y cuando las personas desesperadas se rompen, hacen cosas peligrosas. Pensó en Clara sola en su cabaña esperando. Pensó en lo cerca que había estado de estar en esa casa cuando las llamas la consumieron. Pensó en las palabras de Marta. Era hora de enviarme lejos, donde nadie tuviera que lidiar conmigo. Marta había planeado que Clara Arara estuviera en la casa. Había planeado que el fuego resolviera todos sus problemas de una vez. Destruyera las pruebas y eliminara a la única testigo que sabía del desfalco. La idea le repugnaba. Cuando el fuego se redujo a brasas y la multitud comenzó a dispersarse, Hank se acercó al sheriff Drummond. Sheriff, tenemos que hablar sobre Marta y Clara y sobre cosas que llevan pasando mucho tiempo. Drummond lo miró, luego miró las ruinas humeantes y volvió a mirar a Hank. Creo que quizá tengas razón. Pásate por mi oficina por la mañana y trae las pruebas que has estado recopilando. Hank abrió mucho los ojos. ¿Lo sabías? No estoy ciego, Hank, solo cauteloso. Pero después de esta noche miró a Marta, a quien estaban subiendo al carro del doctor Peterson, para llevarla a recibir tratamiento. Después de esta noche, creo que es hora de dejar de ser cautelosos. Hank regresó a su cabaña y encontró a Clara Arara exactamente donde la había dejado, sentada junto al fuego con los brazos alrededor de Buste. Cuando lo vio, rompió a llorar. ¿Está muerta?, preguntó Clara Arara entre sollozos. ¿Está muerta la señorita Marta? No, está herida, pero viva. La casa se ha quemado por completo. Clara Arara lloró aún más fuerte. Todas las cosas de mi papá, las pocas cosas que me quedaban de él, se han perdido todas. Hank la abrazó. Aún tienes el caballo. Lo tengo a salvo. Y Clara, las cosas se pueden reemplazar. Tú no. Lo que importa es que no estabas en esa casa. Se apartó y lo miró con una comprensión que iba más allá de sus oídos. Ella lo provocó, ¿verdad? El incendio. Ella lo evocó. Eso creo y pensaba que yo estaba dentro. Hank no podía mentirle. No sé qué pensaba, pero ahora estás a salvo y vas a seguir a salvo. No vas a volver allí nunca más. Clara Arara sintió con la cabeza contra su pecho. ¿Qué va? ¿Pasar ahora? Ahora. Hank miró el caballo de madera, sobre la repisa de la chimenea, la fotografía de Sara.
el medallón que aún guardaba ese espacio vacío. Ahora lucharemos de verdad, llamaremos al sheriff, contaremos la verdad y nos aseguraremos de que nunca más tengas que volver a tener miedo. Y si no nos creen, lo harán, dijo Hank con más confianza de la que sentía. Tendrán que hacerlo porque la alternativa, enviar a Clara de vuelta con Marta o a un sistema indiferente, era impensable. El incendio lo había cambiado todo. La desesperación de Marta les había obligado a actuar. Ahora era el momento de hacerlo. La mañana amaneció fría y despejada, el tipo de día primaveral que prometía calor pero traía heladas. Anne se despertó y encontró a Clara ya levantada, sentada junto a la ventana con la cabeza de Baste en su regazo, contemplando el amanecer sobre las montañas. ¿No podía dormir?, le preguntó con delicadeza. Ella negó con la cabeza. Cada vez que cierro los ojos, veo el incendio. No dejo de pensar en lo que habría pasado si hubiera estado allí, si hubiera vuelto a casa como debía. Hank se sentó a su lado con sus viejos huesos crujiendo. Pero no estabas allí, estabas a salvo y vas a seguir estándolo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Aunque puede que las cosas se pongan difíciles antes de mejorar. ¿Estás preparada para eso? Clara enderezó los hombros y engulló algo en su expresión que nunca había visto antes. Determinación. Estoy preparada. Estoy harta de tener miedo. Estoy harta de esconderme. Quiero decir la verdad. Buena chica, porque eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Después del desayuno, fueron juntos al pueblo. Se había corrido la voz sobre el incendio y la gente los miraba fijamente al pasar. Hank Dalton, el viudo solitario, caminaba por la calle principal con la pequeña Clara Arajates a su lado y Baste siguiéndolos. La señora Henley los detuvo frente a la tienda general. Hank, ¿es cierto que Clara se está quedando contigo desde ayer por la tarde y se quedará conmigo hasta que esta situación se resuelva adecuadamente? La mujer abrió mucho los ojos, pero Marta es su tutora. ¿No crees que deberías? Marta prendió fuego a su propia casa, dijo Hank en voz baja pero firme. Quizás con Clara adentro, quizás no. De cualquier manera, no voy a enviar a la niña de vuelta con ella. Ni ahora ni nunca. La señora Henley se llevó la mano a la boca. ¿Seguro que no piensas? No pienso nada, lo sé. Y Clara también miró a la niña, ¿verdad, cariño? Clara hinquió con la cabeza con voz clara y firme. La señorita Marta provocó el incendio. La oí antes hablando de resolver sus problemas y Jaja ha estado robando dinero del fondo para viudas. Tiene un libro con todos los números cambiados. El tendero palideció. El fondo para viudas. Pero eso es para familias como la tuya, Clara. Lo sé. La voz de Clara era débil, pero firme. Por eso lo estoy contando, porque está mal. Más gente del pueblo se reunió atraída por la conversación. Hank vio a la señorita Hartley entre ellos y al doctor Peterson. Incluso el viejo. Vamos a ver al sheriff Drummond. Anne lo anunció a la pequeña multitud. Si alguno de ustedes tiene información sobre el trato que Marta le da a Clara, ahora es el momento de hablar. Hubo un largo silencio. Entonces la señorita Hartley dio un paso al frente. Tengo registros, dijo. Registros de asistencia que muestran que Clara faltó más días de los que asistió. Observaciones escritas sobre lesiones, comportamiento retraído, signos de desnutrición. Testificaré sobre todo ello. El doctor Peterson se adelantó a continuación. Tengo registros médicos. La traté por contusiones, esguintes, lo que Marta llamaba accidentes. En mi opinión profesional, el patrón sugiere maltrato. La señora Henley parecía avergonzada. Yo también vi cosas. La forma en que Marta la agarraba en público, las palabras duras. La niña siempre estaba demasiado delgada, demasiado callada. Debería haber dicho algo antes. Uno tras otro, los demás se adelantaron. El dueño del salón había oído a Marta quejarse de la carga que suponía criar a la hija de su hermano. El pastor, que la visitaba 2 veces al mes, había notado que Clara se apartaba de los adultos. El sheriff Drummond salió de su oficina atraído por el alboroto, observó a la multitud reunida con Hank y Clara en el centro y suspiró. Supongo que será mejor que hagamos esto oficial, dijo Hank. Clara, pasen adentro, el resto de ustedes también. Tomaré sus declaraciones más tarde. En la oficina del sheriff, Drummond se sentó pesadamente en su silla y sacó papel y lápiz. Empiecen desde el principio, todo durante las siguientes 2 horas hablaron. Clara describió los abusos con calma y con todo detalle. Las palizas, la despensa cerrada con llave, el hambre, la crueldad psicológica. Hank presentó su diario, las pruebas documentales, las declaraciones del doctor Peterson y la señorita Hartley. Luego Clara le habló del libro de contabilidad, de las deudas de juego de Marta, de la malversación del fondo para viudas. La expresión de Drummond se ensombrecía con cada revelación. ¿Sabes dónde está ahora ese libro de contabilidad? Se quemó en el incendio, dijo Clara. Pero la señorita Marta estaba asustada por ello. Dijo que iba a haber una auditoría y que iría a la cárcel. Una auditoría. Drummond tomó nota. Me pondré en contacto con la empresa minera. Deben tener copias de todas las transacciones. Si hay alguna discrepancia. No terminó la frase. ¿Y Clara? Preguntó Hank. No puede volver con Marta. No. Drummond asintió. No puede. Marta está ahora mismo en casa del doctor Peterson. Sedada.
Cuando se despierte, la arrestaré por incendio provocado como mínimo y posiblemente por intento de asesinato. Si podemos demostrar que Sabia pretendía que Clara estuviera en la casa. Miró a Clara con algo parecido al arrepentimiento. Lo siento, niña. Debería haber prestado atención a las señales antes. ¿Qué va a pasar ahora conmigo?, preguntó Clara con voz débil. Normalmente irías al orfanato del condado mientras resolvemos esto. Drummond levantó una mano cuando Hank empezó a protestar, pero dadas las circunstancias y el hecho de que estás claramente a salvo y bien cuidada con el señor Dalton, estoy dispuesta a solicitar la tutela temporal de emergencia. No será permanente. Todavía no, pero os mantendrá juntos mientras tramitamos el proceso legal. Hank sintió que algo se le soltaba en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Podrían ser semanas, podrían ser meses. Necesitaremos que un juez lo apruebe y los jueces no suelen venir a Ridley a menudo. Pero mientras tanto miró a Clara. ¿Te quedarás con Hank si eso es lo que quieres? Sí, dijo Clara inmediatamente. Por favor. Muy bien, entonces prepararé los papeles. Drummond se quedó de pie, ofreciendo su mano a Hank. Estás haciendo algo bueno. Esa niña necesita a alguien como tú. Esa niña necesita a alguien que la quiera y la proteja, dijo Hank. Mi intención es ser esa persona mientras ella me quiera. Al volver al pueblo, Hank notó la diferencia. La gente ya no se limitaba a mirar. Asentían con la cabeza, algunos incluso sonreían. La señorita Artley los detuvo para dar un abrazo a Clara. La señora Henley le puso una bolsa de caramelos en las manos a la niña con lágrimas en los ojos. Lo siento, susurró el tendero. Siento mucho no haberte ayudado antes. Clara aceptó la disculpa con una elegancia impropia de su edad. No pasa nada, ahora me estás ayudando. Esa tarde, mientras Clara dormía la siesta en su cabaña, agotado por la tensión emocional, Hank caminó hasta el cementerio en la colina. La tumba de Sarah estaba marcada con una simple lápida desgastada por 8 años de clima de Montana. Se sentó junto a ella como lo había hecho innumerables veces antes, y le contó todo sobre Clara, sobre el abuso, sobre el incendio, sobre su decisión de luchar por la tutela, de convertirse en el padre que nunca habían podido ser para su propia hija. Sé que soy viejo, le dijo a la piedra. Sé que debería haber hecho esto hace años. Debería haber abierto mi corazón antes, pero Sarah, esta niña me necesita y yo la necesito a ella. He estado medio muerto desde que tú falleciste. Solo he estado actuando por inercia, pero Clara ha despertado algo en mí. Un propósito, amor. La sensación de que quizá me queda algo importante por hacer con los años que me quedan. El viento susurraba entre los pinos y Hank casi podía oír la voz de Sarah en él. Haz lo correcto. Ámala. Sé el padre que siempre quisiste ser. Lo haré, prometió. Por muy difícil que sea, cueste lo que cueste, lucharé por ella, la mantendré a salvo. Le daré la infancia que se merece. Sacó el medallón, lo abrió para mirar la fotografía de Sarah y ese espacio vacío. Pronto, pensó, pronto la foto de Clara llenaría ese espacio y su familia volvería a estar completa. Cuando regresó a la cabaña, Clara estaba despierta, sentada en el porche con Baste. Había estado dibujando algo que hacía cuando necesitaba procesar sus sentimientos. Levantó el papel para enseñárselo. Era un dibujo de una casa, no la casa de Marta, sino la cabaña de Hank, y delante de ella 3 figuras, un hombre alto, una niña pequeña y un perro. Encima con letras cuidadas había escrito mi familia. Hank tuvo que apartar la mirada un momento abrumado. Cuando recuperó el control de su voz, dijo, es muy bonito, Clara. ¿Quieres colgarlo dentro? Podemos, por supuesto, ahora es tu casa, puedes decorarla como quieras. Ella lo miró con los ojos brillantes. De verdad es mi hogar, Dur, ante todo el tiempo que tú quieras, para siempre. Si por mí fuera, se abalanzó sobre él y le rodeó la cintura con sus delgados brazos. Te quiero, señor Hank. Las palabras le impactaron como un golpe físico. No doloroso, pero abrumador por su peso y belleza. Yo también te quiero, cariño, más de lo que puedo expresar con palabras. Se quedaron allí en el porche abrazados mientras el sol se movía por el cielo y Buster movía la cola a su lado. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. El sheriff Drummond arrestó a Marta por incendio premeditado, malversación, poner en peligro a menores y fraude. La empresa minera confirmó que faltaban casi $100,000 del fondo para viudas. Dinero que debería haber ido a parar a familias como la de Clara. En cambio, se destinó a las deudas de juego de Marta, lo que escandalizó al pueblo. Las personas que defendían a Marta, que habían ignorado el sufrimiento de Clara, ahora no sabían cómo disculparse. Llevaron regalos a la cabaña de Hank, ropa para Clara, juguetes, comida. La señorita Ashley organizó una colecta para reemplazar lo que Clara había perdido en el incendio. Durante todo ese tiempo, Clara se mantuvo cerca de Hank y Buster. Se le estaba recuperando. Hank podía verlo. El color volvía a sus mejillas. Recuperaba poco a poco peso en su delgado cuerpo. Reía con más frecuencia, pero aún quedaba por delante el juicio. La audiencia de tutela y la segura oposición de Marta a la petición de Hank.
2 semanas después del incendio, se supo que el juez Morrison estaría en la ciudad en un mes para ver el caso. Un mes para prepararse, un mes para que el abogado de Marta preparara la defensa. Un mes para que Hank demostrara que podía ser un hogar mejor que el de los familiares de Clara Ara. ¿Estás nervioso?, le preguntó Clara Ara una noche, mientras estaban sentados junto al fuego. Un poco, admitió Hank, pero sobre todo estoy decidido. ¿No dejaré que nadie te aleje de mí, de nosotros?, preguntó él haciendo un gesto para incluir a Baste que movía la cola. Y si el juez dice que tengo que irme a otro sitio, entonces apelaré. Lucharé todo lo que sea necesario. Clara se quedó callada un momento. Señor Hank, si me dejo quedarme, si el juez dice que sí, le parecería bien que le llamara abuelo. De verdad, no solo en mi cabeza. A Hank se le llenaron los ojos de lágrimas. Sería un honor. Nada me haría más feliz. Ella sonrió y volvió a su dibujo contenta. Hank miró la vieja brújula de su padre que había sacado del trastero. La inscripción decía, haz lo correcto, no lo fácil. Esta lucha no sería fácil, pero era lo correcto, y eso era lo único que importaba. Se avecinaba la batalla judicial, pero Hank estaba preparado. Más que preparado, estaba decidido. Nadie le quitaría a su hija, ni Marta, ni la ley, ni nadie. Clara Ara era ahora su familia y lucharía contra viento y marea para mantenerla a salvo. El juzgado del condado se encontraba a 2 horas de Ridgeline, un sólido edificio de ladrillo que había sido testigo de 50 años de justicia en Montana. Hank nunca había estado dentro. La formalidad del lugar, los techos altos, la madera pulida. Los retratos de jueces del pasado, con sus rostros severos, le hacían sentir pequeño y fuera de lugar. Pero la mano de Clara Ara entre la suya le mantenía con los pies en la tierra. Se sentaron en un duro banco del pasillo, esperando a que los llamaran. La señorita Hartley se sentó al otro lado de Clara Ara ofreciéndole un silencioso ánimo. El doctor Peterson estaba allí junto con el sheriff Drummond. Incluso la señora Henley había hecho el viaje decidida a testificar sobre lo que había presenciado. Marta ya estaba dentro con su abogado, un hombre de rostro afilado de la ciudad que había aceptado su caso a pesar de las pruebas en su contra. Estaba en libertad bajo fianza a la espera del juicio, aunque el sheriff Drummond le había dejado claro que no debía acercarse a Clara Ara. ¿Estás lista?, le preguntó a Clara Ara en voz baja. Ella sintió con la cabeza, aferrándose al caballo de madera que había hecho su padre. Lo había llevado consigo todos los días desde que Hank lo había reparado. Un recuerdo tangible de amor y seguridad. Recuerda, solo di la verdad. Eso es todo lo que tienes que hacer. Lo haré, abuelo. Había empezado a llamarlo así hacía una semana y cada vez que lo decía, el corazón de Hank se llenaba de emoción. Las puertas de la sala se abrieron. Un alguacil los llamó para que entraran. La jueza Morrison era una mujer de unos 60 años, con cabello gris acero y ojos penetrantes que no se les escapaba nada. Se sentó detrás del estrado con un aire de autoridad, templado por la imparcialidad de eso. Tranquilizó un poco a Hank. El proceso comenzó con la presentación del caso por parte del abogado de Marta. Pintó el retrato de una mujer, abrumada por las circunstancias, que luchaba por criar a una niña difícil mientras gestionaba su propio dolor y sus dificultades económicas. Sugirió que Hank había manipulado a Clara Ara. Se había aprovechado de una situación vulnerable y tal vez incluso había enseñado a la niña a hacer acusaciones falsas. Hank apretó las manos en su regazo, pero se mantuvo en silencio. Luego fue su turno. Hank subió primero al estrado. Le temblaban las manos mientras prestaba juramento y su voz sonó más áspera de lo que pretendía cuando el abogado le pidió que dijera su nombre y edad. Henry Dalton, 62 años. Señor Dalton, usted solicita la tutela de una niña de 7 años. ¿No cree que es inusual para un hombre de su edad que vive solo? No creo que la edad importe cuando se trata del amor, dijo Hank. Y ya no vivo solo. Tengo a Clara Ara, pero usted no tiene experiencia en la crianza de niños. No tengo experiencia formal, pero sé distinguir el bien del mal. Sé lo que necesita un niño. Seguridad, comida, amor, alguien que lo proteja. Pase lo que pase, su voz se volvió más firme al hablar de Clara. Esa niña llegó a mí destrozada y asustada. Ahora se está recuperando. Se ríe, juega, vuelve a confiar. Puede que no tenga experiencia, pero tengo algo más importante. Tengo amor por esa niña y la voluntad de hacer lo que sea necesario para mantenerla a salvo. El abogado de Marta intentó intimidarlo, cuestionó sus motivos y sugirió que había algo inapropiado, pero Hank se mantuvo firme, tenía la verdad de su lado y no se dejaría convencer. El doctor Patterson testificó a continuación y presentó registros médicos que pintaban un panorama condenatorio de lesiones repetidas, desnutrición y negligencia. Su opinión profesional era clara. Clara Ara había sido abusada sistemáticamente. La señorita Hartley describió la transformación de Clara desde que vivía con Hank.
Es una niña diferente. Ahora participa en clase, sonríe, juega con otros estudiantes. Sea lo que el señor Dalton está haciendo, está funcionando. El sheriff Trump testificó sobre la malversación, el incendio, las deudas de Marta y su desesperación. Presentó la auditoría de la empresa minera, mostrando exactamente cuánto había robado Marta a familias como la de Clara Ara. Luego fue el turno de Clara Ara. La expresión del juez Morrison se suavizó cuando Clara Ara se acercó al estrado. El alguacil trajo un taburete para que pudiera alcanzar el micrófono. Hola, Clara Ara, dijo el juez con amabilidad. Sé que esto da miedo, pero solo quiero escuchar tu historia con tus propias palabras. ¿Puedes hacerlo por mí? Clara sintió con la cabeza, agarrándose con fuerza al caballito de madera. Sí, señora. Cuénteme cómo era vivir con la señorita Marta. Clara respiró hondo y comenzó a hablar. Describió la despensa cerrada con llave, las palizas, el hambre. Las palabras que dolían más que cualquier golpe físico, habló con calma, sin dramatismos, limitándose a exponer los hechos. Pero los hechos eran devastadores. ¿Y cómo te sientes viviendo con el señor Dalton? El rostro de Clara Ara se transformó. Segura. Me siento segura por primera vez desde que murió mi papá, el abuelo Hank, el señor Dalton. Él me cuida, me enseña cosas, se asegura de que coma y vaya al colegio y me quiere. Puedo sentirlo. ¿Quieres quedarte con él? Sí, señora, más que nada en el mundo. El abogado de Marta no tenía preguntas. ¿Qué podía preguntar que no empeorara las cosas? Entonces, inesperadamente, Marta se levantó. Quiero hablar. El juez lo permitió. Marta miró a Clara Ara y por un momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó su rostro. Nunca quise tener hijos, dijo en voz baja. Acepté a Clara porque era lo que se esperaba de mí. Porque la gente hablaría si no lo hacía, pero lo odié cada momento. Veía a Thomas en su rostro, Thomas, que eligió a otra mujer en lugar de a mí, y no pude. Su voz se quebró. No pude quererla como se merecía. Se merece algo mejor que yo. La sala quedó en silencio. El juez Morrison decretó un receso. Necesito considerar todo lo que he oído. Volveremos a reunirnos en una hora. Hank y Clara salieron a esperar. Baste, que había estado atado fuera, los recibió moviendo la cola con entusiasmo. Clara Ara enterró el rostro en su pelaje, mientras Hank se quedaba cerca apenas respirando. Una hora se hizo eterna. Por fin el alguacil apareció en la puerta. La jueza Morrison está lista. Volvieron a entrar y Hank sintió la mano de Clara Ara deslizarse en la suya, pequeña y confiada. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontarían juntos. La jueza Morrison miró a la sala con la sabiduría que le daban décadas de decisiones difíciles. Sus ojos se posaron en Clara Ara, luego en Hank y luego en Marta, que estaba sentada con la cabeza gacha. He presidido muchos casos en mi carrera, comenzó la jueza, pero pocos han sido tan claros como este. Las pruebas de maltrato son abrumadoras. Los informes médicos, los testimonios de los testigos oculares y el propio relato de la niña Pintán. Un cuadro coherente de crueldad y negligencias sistemáticas. Los hombros de Marta temblaban, pero no levantó la cabeza. Además, las pruebas de malversación del Fondo para Viudas, dinero destinado a ayudar a familias como la de Clara, demuestran un nivel de crueldad que conmociona la conciencia. Señorita Jate se enfrentará a cargos penales por estas acciones y no tengo ninguna duda de que cumplirá una pena de prisión considerable. La mirada del juez se desplazó hacia Hank. En cuanto a la solicitud de tutela, he visto pocos casos tan claros en los que se deba retirar a un niño de su situación actual. La cuestión que se me plantea no es si Clara debe quedarse con la señorita Hattes. Es evidente que no debe hacerlo. La cuestión es si el señor Dalton es la persona adecuada para acogerla. Ancubo la respiración, la mano de Clara apretó la suya con tanta fuerza que pudo sentir cómo se aceleraba su pulso. Señor Dalton, tiene usted 62 años. Ese es viudo, no tiene hijos propios y no tiene experiencia formal en criarlos. Según los estándares convencionales, podría parecer que no es el candidato ideal para la tutela. La jueza Morrison hizo una pausa y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Pero la ley no se basa solo en las convenciones, se basa en lo que más beneficia al niño. Y todo lo que he visto y oído hoy me dice que lo mejor para Clara es que se quede con usted. Anne sintió que se le encogía el pecho por la emoción. La transformación descrita por su maestra, las mejoras médicas documentadas por el Dr. Peterson y lo más importante, la luz que veo en los ojos de esa niña cuando lo mira. Estas cosas hablan más alto que cualquier preocupación sobre la edad o la experiencia. Usted le ha dado lo que todo niño merece: seguridad, amor y la oportunidad de sanar. La jueza Morrison enderezó los papeles que tenía delante. Por lo tanto, concedo la tutela de emergencia de Clara Yates y Henry Dalton con efecto inmediato. El proceso de adopción completo podrá comenzar en 6 meses, siempre que el acuerdo actual siga beneficiando el bienestar de Clara Ara. Por la presente, se revocan los derechos parentales de la Cative Days. La sala del tribunal estalló en una ola de celebración silenciosa. La Seth Hartley lloraba. El Dr. Peterson asentía con satisfacción. La señora Henley se secó los ojos con un pañuelo.
Clara Arara emitió un sonido que era mitad sollozo, mitad risa, y se arrojó a los brazos de Hank. Él la cogió. La abrazó con fuerza y sintió como las lágrimas le corrían por el rostro curtido. Lo conseguimos, susurró Clara contra su pecho. De verdad lo conseguimos. Tú lo conseguiste, cariño, fuiste muy valiente. Afuera, Baste oyó el alboroto a través de las puertas del juzgado y empezó a ladrar alegremente, moviendo la cola con tanta fuerza que todo su cuerpo temblaba. Cuando salieron, Clara corrió hacia él y se arrodilló para abrazar al perro que había formado parte de su rescate desde el principio. Los habitantes del pueblo que habían hecho el viaje se reunieron a su alrededor para felicitarlos y prometerles su apoyo. La señora Henley fue una de las primeras. Lo siento mucho, repitió esta vez dirigiéndose tanto a Hen como a Clara. Debería haber hecho algo antes. Todos deberíamos haberlo hecho, pero lo prometo. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa, solo tienen que pedirla. Otros se hicieron eco de sus palabras. Ropa, provisiones, ayuda con la cabaña, alguien que cuidara de Clara cuando Hank tuviera que ir al pueblo. Las ofertas llovían de personas que habían mirado hacia otro lado durante demasiado tiempo y ahora estaban desesperadas por enmendar su error. El doctor Peterson apartó a Hank a un lado. Supervisaré de cerca su recuperación sin coste alguno. Lo menos que puedo hacer después de haber sido demasiado cauteloso durante demasiado tiempo. La señorita Hartley estaba radiante. Tenerla de vuelta en la escuela a tiempo completo va a ser maravilloso. Es muy inteligente Hank. Con el cuidado y el estímulo adecuados va a hacer cosas extraordinarias. El sheriff Drummond se acercó el último y le tendió la mano a Hank. Debería haber actuado antes. Debería haber confiado en mi instinto en lugar de esconderme detrás del procedimiento. Lamento que haya sido necesaria una crisis para obligarme a actuar. Angley estrechó la mano, pero luego se dirigió a todo el grupo. Su voz era suave pero firme. Agradezco todo el apoyo. Clara y yo lo agradecemos. Pero quiero decir algo y quiero que todos lo escuchen. La reunión se silenció. Nunca más apartes la mirada de un niño que sufre. No me importa lo incómodo que te resulte, lo extraño que te parezca interferir o lo fácil que sea ocuparte de tus propios asuntos. Cuando un niño sufre convierte en asunto de todos. Somos una comunidad y eso significa que protegemos a los más vulnerables entre nosotros. Los habitantes del pueblo escucharon sus palabras en solemne silencio. Entonces la señora Henley habló en nombre de todos. Tienes razón y prometemos mejorar. El sol se ponía mientras Hank, Clara y Baste caminaban hacia la carreta para emprender el viaje de regreso a casa. Clara caminaba entre ellos con una mano en el brazo de Hank y la otra sobre la cabeza de Baste. Abuelo, dijo en voz baja. Sí, cariño, ¿de verdad te parece bien que te llame así? El juez dijo, ahora eres mi tutora. Pero Clara, no hay nada en el mundo que prefiera oírte decir. Ella le sonrió, y bajo la luz dorada del atardecer parecía lo que finalmente se estaba convirtiendo. Una niña feliz. ¿Puedo preguntarte otra cosa? Lo que quieras. Tu medallón, el que tiene la foto de la señorita Sarah. Dijiste que había espacio para otra foto. Su voz se volvió tímida. ¿Podríamos hacernos una foto juntos para el medallón? Hank se detuvo abrumado por la sencilla belleza de la petición. Me encantaría. Iremos a la ciudad la semana que viene y lo haremos como es debido. La cara de Clara se iluminó. De verdad, ahora eres mi familia, Clara, mi nieta en todos los sentidos que importan y quiero que todo el mundo lo sepa. Ella lo abrazó de nuevo con fuerza y confianza. Y Baste se apretó contra sus piernas, moviendo la cola. Continuaron hacia casa, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Clara caminaba entre su abuelo y su perro, por fin completamente a salvo, y en algún lugar pensó que Sarah estaba sonriendo. Habían pasado 6 meses, desde el juicio y el otoño había pintado las montañas de Montana con tonos dorados y carmesí. La primera helada había llegado y se había ido, y el aire traía la promesa del invierno. Ridgeline había cambiado sutilmente. La gente se saludaba con más calidez en la calle. Preguntaban por los hijos de los demás con genuina preocupación. Ahora había una vigilancia, una conciencia colectiva que antes no existía. El pueblo había aprendido la lección, aunque le había costado muy caro. La propiedad de Hank era la que más había cambiado. Lo que antes había sido el refugio solitario de un viudo, ahora tenía la presencia de Clara en cada rincón. Un pequeño jardín que ella había ayudado a plantar, ahora inactivo por el invierno, se extendía a lo largo del lado sur de la cabaña. Sus dibujos decoraban las paredes del interior, coloridas escenas de montañas, animales y familia. Los juguetes que Hank había tallado para ella estaban colocados en estanterías que él mismo había construido. Había aparecido una segunda silla en la mesa y una pequeña cama en lo que había sido su trastero. La cabaña se había convertido en un hogar. La mañana llegó con la voz de Clara llamando desde su habitación. Abuelo, ya es hora de las tareas. Ya casi, respondió Hank.
vístete y baja. Apareció unos minutos más tarde, llena de energía y charla, con su cabello oscuro recogido en la trenza que él finalmente había aprendido a hacer. Había crecido en los últimos meses, no solo en altura, sino también en volumen. El color había vuelto a sus mejillas, sus ojos brillaban con vida, se movía con confianza, sin encorvarse ante los golpes esperados. Basta ya está fuera, anunció ella poniéndose el abrigo. Le he oído ladrar a algo, probablemente a una ardilla. Ese perro nunca aprende que son más rápidas que él. Clara se rió, un sonido que aún hacía latir con fuerza el corazón de Hank, y salió a ayudar con las tareas matutinas. Ahora recogía los huevos, alimentaba a las gallinas y ayudaba a llevar leña. Hablaba constantemente mientras trabajaba, compartiendo pensamientos, observaciones y preguntas sobre todo lo habido y por haber. Estaba prosperando. La escuela iba bien. La señorita Hart le informó de que Clara había alcanzado su nivel académico y que incluso destacaba en algunas asignaturas. Había hecho amigos de verdad, que la invitaban a sus casas y la incluían en sus juegos. La niña retraída y asustada se había convertido en alguien brillante y participativa. El doctor Peterson confirmó la curación física. Se había solucionado la desnutrición. Las viejas heridas habían sanado y la hueva Clara, sana y en pleno crecimiento, emergía a día. La finalización de la adopción estaba prevista para el mes siguiente. Ahora solo era una formalidad, les había asegurado Drummond. Marta cumplía una condena de 10 años por malversación y poner en peligro a un menor. Había renunciado a todos sus derechos parentales, sin oponer resistencia. Quizás fuera lo primero desinteresado que había hecho en relación con Clara. Una tarde, cuando octubre daba paso a noviembre, Hank y Clara se sentaron en el porche contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo. Basta yacía entre ellos con su hocico grisáceo, descansando sobre el regazo de Clara. Cuéntame otra vez sobre la señorita Sarah, dijo Clara en voz baja. Esas conversaciones sobre la mujer que una vez había llenado la vida de Hank se habían convertido en un ritual. Así que Hank le contó historias sobre la risa de Sarah, su amabilidad, su forma de hacer que, incluso los días normales parecieran especiales, sobre sus sueños de tener hijos. Su tranquila vida juntos, el amor que le había sostenido Tradball, es su pérdida. Creo que le habría caído bien, dijo Clara cuando él terminó caído bien. Hank negó con la cabeza. Cariño, te habría querido muchísimo. Eres todo lo que esperábamos de un hijo amable. Curioso, valiente, sin límites. Clara se quedó callada un momento y luego metió la mano en el bolsillo. Te he hecho algo. He estado trabajando en ello en secreto. Le puso en las manos una pequeña figura tallada. Era un perro claramente vaste, tallado en madera de pino blanda, con una habilidad sorprendente. Las proporciones eran mejores que en sus primeros intentos y los detalles más refinados. Clara es precioso. La voz de Hanks se quebró por la emoción. Tú me enseñaste a hacerlo. Tú me has enseñado mucho. Ella lo miró con ojos serios. Me salvaste la vida, abuelo. No, cariño, tú salvaste la mía. Él dejó la talla con cuidado a un lado y tomó su pequeña mano entre las suyas curtidas por el tiempo. Antes de que tú llegaras, yo solo existía. Vivía de forma mecánica, esperando el momento, bueno, hasta que me reuniera con Sarah, supongo. Pero tú me diste un nuevo propósito. Me diste una familia, amor, una razón para despertarme cada mañana emocionada por lo que el día pudiera depararme. Me alegro de que nos hayamos encontrado, dijo Clara con sencillez. Yo también, más de lo que puedo expresar con palabras. Se sentaron en un cómodo silencio, contemplando cómo la luz se desvanecía tras las montañas. Entonces, Clara volvió a hablar con voz llena de determinación. Cuando sea mayor, quiero ser profesora como la señorita Hartley. Quiero ayudar a los niños que están tristes, asustados o solos. Quiero hacerles sentir lo que tú me hiciste sentir, seguros y queridos y que son importantes. Hank sintió como el orgullo le inundaba el pecho. Serás una profesora maravillosa y sea lo que elijas ser, sea cual sea el camino que tomes, te apoyaré en cada paso del camino. Te lo prometo, te lo prometo. La estrella vespertina apareció sobre las montañas, brillante y constante. Clara la señaló. Papá solía enseñarme las estrellas. Decía, mientras miremos las mismas estrellas, nunca estaremos realmente separados. Tu papá era un hombre sabio. ¿Crees que lo sabe? ¿Que ahora estoy a salvo? ¿Que soy feliz? Hank pensó en los misterios más allá de la muerte y el tiempo. Creo que está agradecido, igual que creo que Sarah sabe lo tuyo y está feliz de que nos hayamos encontrado. Clara sonrió y se recostó contra su hombro. Deberíamos entrar. Está empezando a hacer frío y voy a preparar sopa para cenar. La preparas con tu ayuda. Pero ahora ya sé la receta. Se levantó sacudiéndose la falda. Vamos, baste, hora de cenar. El perro se levantó y se estiró moviendo la cola y siguió a Clara al interior. Hank se quedó en el porche un momento más, mirando las primeras estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Gracias, Sarah, susurró. Gracias por guiarme hasta ella.
Dentro de la cabaña hacía calor y había mucha luz. Lara ya había empezado a sacar las verduras para la sopa, charlando sobre sus planes para el día siguiente. Baste se acomodó junto a la chimenea, mirándola con ojos pacientes y cariñosos. Sobre la repisa había 3 fotografías en sencillos marcos de madera. Sara sola, joven y hermosa, congelada en el tiempo. Hank y Sara juntos el día de su boda, llenos de esperanza. Y la más reciente, una fotografía profesional tomada la semana pasada en la que aparecían Hank, Clara y Baste, una familia completa y unida. A veces los corazones más rotos se encuentran en el silencio. A veces la redención llega tarde en la vida, pero llega de todos modos. A veces la justicia no la imparten los sistemas y las leyes, sino personas corrientes que deciden hacer cosas extraordinarias. En un pequeño pueblo que había aprendido a mirar hacia otro lado, un viejo vaquero se había acordado de mirar más de cerca y al hacerlo, había encontrado lo que había estado echando de menos todo este tiempo. Abuelo, llamó Clara desde la cocina, ¿puedes alcanzar la olla grande? No puedo bajarla. Ya voy, cariño. Hank se acercó para ayudarla y mientras lo hacía afuera, comenzó a caer la primera nevada del invierno. Pero dentro había calidez, seguridad y amor. El sonido de la risa de Clara llenaba la casa.